Señoras, señores, muy buenas noches. Bueno, pues yo estoy aquí porque me han dicho, ¿por qué no vienes? Que están pidiendo gente para presentar programas en televisión. Y yo pregunté, ¿qué es eso de la televisión? Y entonces me explicaron que era, bueno, pues que yo tenía que hablar a una cámara, así que la estoy viendo ahora, con un cristalito. Y que después en sus casas la gente tenía una cajita con otro cristal y que ahí me iban a ver y me iban a oír. Yo no sé cómo eso es un milagro, porque no se entiende, pero bueno, yo por si acaso, pues voy a seguir hablando y a ver qué pasa. Y ahora, como se hizo el color, pues aquí está el color. Y estamos en el año 1996. Hoy hace exactamente 40 años que se inauguró oficialmente la televisión en España, que fue el 28 de octubre de 1956. 40 años, no 30, como dice Tate, fueron 40. Entonces había pues unos 600 aparatos de televisión nada más, o sea que eran 600 familias que estaban viendo los programas. Hoy voy a tener muchos compañeros que vivieron aquella época y que después les van a contar muchísimas cosas. Durante esos 40 años, pues muchísimos personajes que ya eran importantes y famosos, pero que se hicieron más a través de la pequeña pantalla. Es un día muy importante y voy a decir, hola, muy buenos días, bienvenidos a Mañanas de Primera, y aquí comienza el programa. Bien, pues ya estamos, ya empezamos el programa y de verdad que no nos quiten ojo en todo el día porque van ustedes a pasar un rato maravilloso viendo a todas aquellas caras que durante ese tiempo, algunos pues son más pequeñitos y no los conocen porque quizá pues desgraciadamente algunos han desaparecido. Les echamos muchísimo de menos y después hablaremos de ellos. Pero ahora vamos a ver unas imágenes de la inauguración, que fue el 28 de octubre de 1956. Vamos a ver esas imágenes. Gabriel Arias Salgado preside el acto inaugural. Los equipos son del tipo más moderno. Porque, bueno, asistieron naturalmente, como siempre pasa en las inauguraciones, los ministros, no sé qué ministros eran, yo no me acuerdo en este momento. ¡Ay, esa mesa qué recuerdos me trae, Dios mío, con esas 3 letras TVE, Televisión Española, decía. Y fue un discurso, claro. Y además hubo una actuación de una cantante que después ganó un festival de Benidorm, que se llama Mona Bell, que cantaba lo del telegrama, ¿recuerdan? Aquello de que si me pusiste un telegrama y no sé qué pasó luego, que creo que no lo recibió. Y había muchísimos, bueno, y coros y danzas, naturalmente, el folclore no podía faltar y me parece muy bien, además. Iba a suponer la conmoción más espectacular y definitiva de nuestro tiempo. Este señor era un gran pianista. Después hablaremos también de ello. Bueno, Tate, buenos días, hijo. Buenos días, hay que ver buenos que está días. hablando sola y estoy viendo las imágenes, pero a mí me hubiese gustado que contaras un poquito cómo entraste en televisión, porque tú me lo has contado a mí, pero a mí me hace mucha gracia que llegas, ves a José Luis Ozores. Sí. ¿No fue así? Sí, yo conocía a un gran actor, inmenso actor, José Luis Ozores, de la familia de los Ozores. Y un día me lo encontré y me dijo, oye, Laura, pues que mira, vete a televisión. Y así fue, llegué allí, recuerdo que presenté a un bailarín. Tuvo mala suerte el hombre, porque como era muy chiquitito todo aquello y era muy elemental, porque yo empecé unos meses antes de la inauguración. Dios mío, cada vez me estoy volviendo más vieja. No son 40 años, para mí son 40 años y 3 meses. Y teníamos un despachito, no era ni siquiera un plató, era un despacho. Entonces pusieron una tarima
el bailarín empezó, me dijeron, tienes que decir esto y esto y esto. Yo le presenté y el pobrecito metió el zapato en un agujero que se hizo en la tarima y ya no hubo forma, ya no pudo continuar bailando. Eso fueron mis principios. Suerte, ¿no? Y luego, pues bueno, me dijeron, fíjate, como no te has equivocado mucho, pues vuelve mañana. Y así ha sido. Muy bien, muy bien. Nosotros en este programa vamos a tener muchos concursitos, vamos a dar mucho dinero porque hoy es un día especial. Anoten ustedes el teléfono de nuestros concursos por si en un momento dado hacemos unas preguntitas y quieren ganar un dinerillo. El 905 11 51 24, que queda anotado que en cualquier momento hacemos una pregunta. Entonces te dieron un papelito, lo leíste y te dijeron, venga usted mañana. Sí, venga usted mañana y han pasado 40 años. Fíjate. Y aquí estoy. Y aquí están, sí. 40 años y además con invitados guapísimos, ¿no? Tenemos muchos invitados, muchos, pero ahora aquí se encuentran dos invitados para mí, pues una que es muy especial. Muy especial. Todos son especiales, pero ella sí que es muy especial. Es Blanca Álvarez y Jesús Álvarez. Blanquita, qué rico. Hola. Yo ya te da un beso antes, Blanca. Todos nos hemos saludado. ¿Saben la cara más bonita, más guapa y los ojos más preciosos que aparecieron por primera vez en las pantallas de televisión fueron los de Blanca Álvarez? Blanca, cuéntanos un poquito, cuéntanos algo. ¿Cómo empezaste, cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Pues así, casi milagrosamente. Estaba estudiando periodismo. Fueron Clemente Pamplona. Mira qué guapísima, mira. Ah, sí, así mira, era. Bueno, esa es la primera foto que me hicieron en la televisión y estaba aterrada, o sea que estoy un poco así como hierática. Bueno, pues estaba estudiando periodismo, hubo unas personas de televisión que fueron por allí a unos coloquios que había, nos vieron a unas cuantas chicas, dijeron, vamos a buscar a alguna otra persona para... Yo no había visto nunca la televisión, tampoco sabía lo que era la televisión, y entonces pues me dijeron, haga usted una prueba. Me llamaron, estuve como en noviembre o así, yo ya al cabo de un tiempo no me llamaban más, digo, bueno, pues nada, se ha olvidado. Y en el mes de enero del año 57 me llamaron y hice las pruebas. Y me acuerdo que cuando estaba en el plató, mirando por allí, vi un revuelo de personas que estaban alrededor de una chica guapísima, rubia, con un tipazo estupendo, eso sí, con unos trajes muy elegantes y muy de fiesta, pero siempre con zapatitos bajos. Y entonces dije, uy, esa chica que bien daría en la televisión. Era Laura Valenzuela, a la que yo no había visto nunca, porque no había visto nunca la televisión. Yo recuerdo una cosa maravillosa, y es que nos hacíamos las publicidades, tú y yo. Sí, las publicidades. Sí. Tengo una foto que aparecerá con una nevera con tu padre. Y hacíamos publicidad. Y recuerdo que nos inventamos una cosa muy extraña porque teníamos que anunciar el Teleradio, que era entonces la revista oficial. Y entonces, ¿qué hacemos? Y recuerdo que yo salía con un candil y entonces tú me decías, ¿qué buscas? Y yo decía, busco un hombre. Y decías tú, no, hay que encontrar el Teleradio, no sé, algo así. Bueno. Laura, la primera cara que sale de hombre en pantalla es la del padre de Jesús Álvarez. Exactamente eso no lo recuerdo, pero creo que fue David Cubedo. Me parece que fue David Cubedo. Pero bueno, nos llevábamos muy poquito. Sí, es que en realidad en esta inmensidad de años, como son 40, claro, días arriba, días abajo, casi no cuentan. Es muy emocionante ser el primero. Entonces se realizaba todo en un plató, que lo sepan, de 100 metros cuadrados. Era un poquito más, era 12 por 18. No, yo creo que es que exageran un poco. Sí, 12 por 18. Era un poco menos. En eso no ha cambiado mucho televisión. No. Este plató tiene más o menos las mismas dimensiones. Sí, ya. Bueno, sí. Fíjate lo que ha cambiado. Jesús, tú lo sabes, que tu padre era hablo como persona, una persona maravillosa, ¿verdad, Blanca? Un ser humano extraordinario. Bueno, ¿qué me vais a decir? Como profesional, increíble. Yo tuve un maestro, he tenido bastantes maestros, pero uno de ellos fue tu padre. Tú no te acuerdas de aquello porque no habías nacido, no, claro. Efectivamente, no había nacido. Yo lo que primero os tengo que agradecer es este privilegio que no merezco de haber empezado con vosotros este programa que viene a conmemorar los 40 años de televisión. Y digo que no merezco porque hay tantos y tan buenos profesionales con los que he tenido la oportunidad de cruzarme antes de entrar en el estudio, que serían ellos los que tendrían que ocupar este lugar. Pero lo hago con mucho gusto y con mucho orgullo porque sé que lo habéis hecho, porque me llamo Jesús Álvarez. Mira, efectivamente tu padre fue muy importante, pero aquí no estás porque seas hijo de Jesús Álvarez. Jesús Álvarez para nosotros maravilloso, tenemos el recuerdo más bonito, pero tú estás aquí porque eres Jesús Álvarez y porque eres un gran profesional y porque lo haces igual de bien que tu padre.
Pues muchas gracias. O sea, por eso estás aquí. No estoy de acuerdo contigo, ya No, me gustaría pues hacerlo, estamos todos de acuerdo. hacerlo como él, ¿Verdad pero que sé, sí? sé que me queda camino por recorrer. A pesar de que ya voy cumpliendo años también en televisión, llevo 20 años. Qué barbaridad, se le nota mucho, 20 Se te años. nota, uy, que tiene patas de gallo y Y todo. la culpa la tiene un señor que está allí sentado, que supongo que después pasará también por aquí, desfilará, que se llama Joaquín Soler Serrano, con el que he tenido el placer de fundirme en un abrazo antes, porque él fue la primera persona que me llamó. Yo estaba en la radio, trabajamos juntos en la radio, y me llamó un día a casa y me dijo: Jesús, empiezo el domingo un programa y quiero que estés conmigo. Ese programa se llamaba 7 días y lo hice con mucho gusto y aprendí mucho de Joaquín Soler Serrano. Así que es a él al que se lo tengo que agradecer. Pues os agradecemos a los dos. Blanca, te quiero mucho. Yo también te sigo queriendo, Laura, como siempre. Fíjate, es un cariño de 40 años, qué maravilla. Y a ti de menos años, pero también muy fuerte y muy bonito. Para mí habéis sido de la familia, Laura, Blanca, en fin. Sí, a nosotros además nos atribuyen un parentesco, porque en eso de que somos Álvarez los dos, no saben si soy su tía, si soy su madre, su padre creían que era mi marido, que hubiera sido también un honor, y todo eso. Yo era muy amiga de su madre también, una gran locutora de la radio. Blanca, además de empezar ese día que se empezó televisión y todo, te pregunto cosas que sé, pero que sí que le importan, les interesa muchísimo al espectador. ¿Qué cosas hacías tú? ¿Qué hacías? ¿Qué presentabas? ¿Qué programas? ¿Qué cosas hacías? Bueno, tú sabes que en aquella época se hacía de todo. Hacíamos la publicidad, por supuesto, en directo, por supuesto, en el mismo plató, por supuesto. No cobrábamos especialmente por hacer publicidad, es decir, Nada. que esa cuestión de la imagen y todo eso. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Sí, qué barato le salía. tiempo más malo. Que le salía baratísimo. De eso tampoco televisión. ha cambiado televisión. Y luego después pues fui evolucionando, porque yo fui muy prolífica, me casé, empecé a tener niños y claro, con aquella imagen de una señora embarazada parece ser que a la cámara no le iba, y entonces fui pasando a la parte interior y ya he estado muchísimos años, hasta hace 4 años todo el tiempo sin faltar ni un día, salvo los partos y esas cosas, al trabajo en televisión. Pero tú has hecho como directora muchísimos programas infantiles. He llevado los programas infantiles, he estado llevando programas culturales, programas divulgativos, hice un programa médico que bueno, es uno de los antecesores de los programas que estáis haciendo aquí, que se llamaba Consulte a su médico, y que siguió al que hizo el doctor Barandiarán, sí, del que Jesús seguramente tiene noticia, porque el doctor Barandiarán atendió a su padre, sí. Y realmente pues ha habido, o sea que hemos estado en la historia de la televisión, realmente viviéndola, como te ha pasado a ti con los especiales, con los musicales, con todos esos programas fantásticos, porque Laura siempre ha sido el espectáculo maravilloso y cálido. De verdad que sí, que me gusta mucho decirle cosas. No me ha pagado tiraron nada. más flores. ¿Sabes lo que pasa, Blanca? Que me estoy dando cuenta ahora que me estás contando eso de una cosa, que los magazine, como se dice ahora, ya estaban inventados, es decir, ya hacíamos un magazine. Sí, porque claro, era un cómo programa no. en el que había de todo un poquito, Sí. que es lo que se hace hoy. Y además es que había un problema. ¿Tengo tiempo de contarlo o no? A ver, pues me parece que en Venga, cuanto cuenta Antonio me problemas, ponga cuenta una cosita, problemas. vale, Vale, hay pues tiempo nada. de Estamos contarlo. fartos de eso, Entonces, de lo problemas. que nos pasaba era que, por ejemplo, como el plató era muy pequeño y los decorados estaban todos puestos como si fueran las cáscaras de una cebolla, unos detrás de otros, pues resulta que había veces que había que hacer un detalle en un decorado. Nos metían a Laura y a mí en un rinconcito con una mesita y decía, hablar. Y entonces teníamos que inventarnos chistes, teníamos que inventarnos historias, eso aparte de la publicidad de Teleradio. Y entonces, bueno, pues aquello fue una escuela maravillosa porque había que estar todo el tiempo hablando sin saber casi ni lo que íbamos a decir. Pero yo creo que decíamos cosas bastante inteligentes, no sé por qué, yo creo que porque Laura es inteligente. Anda. Jesús, tu padre... Yo estoy encantado de oíros, podía seguir oyendo todo el programa porque seguramente tendréis muchas cosas y mejores que aportar que yo sobre la historia de la televisión. Pues eso no lo sé, pero lo que sí sé es una cosa, que yo hacía, me acuerdo, un programa infantil con tu padre y era muy enrevesado porque había que decirle ¿Mi padre a los o el programa? No, el programa. Un concursito era, y entonces a los niños era, si un caracol baja 3 metros por un pozo y luego sube 48, yo que yo no entendía nada, pobrecito, me echaba todos los capotes del mundo. Pero ahora yo quiero hablar de ti. Ahora en este momento estás haciendo deporte. Estoy haciendo deporte, sí, que ha sido lo que ha marcado mi trayectoria en televisión. Curiosamente, pues yo creo que a la única especialidad que dentro de televisión española no se dedicó mi padre fue al deporte. Y yo pues lo he heredado, entre comillas, porque a mí lo que me gusta y a lo que estoy dedicado desde hace años es al deporte, aunque yo siempre digo que en esta profesión no se sabe lo que va a ser de ti el día siguiente. Yo amo mi trabajo, amo el deporte, pero también amo la profesión de periodista.
y entonces sé que en cualquier momento pues, puede cambiar y puedes hacer otras cosas, pero de momento estoy ahí, que es lo que me gusta y es lo que quiero hacer, ¿no? ¿De qué equipo eres? ¿O no se puede preguntar? Sí, se puede preguntar. Soy de la selección española, que es la de todos. ¡Qué bonito, qué bien! Muy bien, oye. Qué bien has quedado. Eso es fenomenal. Oye, ¿te tienes que ver todos los partidos? Pues Más o menos. procuro Más verme menos. todos y si no los resúmenes, ¿no? Porque para nosotros es importante para estar permanentemente informados de la actualidad, tenemos que saber lo que pasa y eso implica pues que nos tengamos que ver la cantidad de partidos que hay en estos momentos, que se dan, por suerte o por desgracia, en todas las televisiones que hay ahora. Pues nada, vamos a hacer un viva por la selección nacional, que es lo importante. Por ejemplo. Y ahora yo os doy un beso muy muy fuerte. ¿Verdad, Tate, que eso es una maravilla? Por supuesto. Y gracias por haber Muchas venido. gracias. Si me permites ¿Sí? una cosa, yo he dicho que en televisión he hecho un par de bromas sobre lo que yo decía que no había cambiado televisión en cuanto al estudio y en cuanto a los medios y tal. Lo que sí no ha cambiado, y lo tengo que decir públicamente, es en que sigue contando con magníficos profesionales. Eso sí, como es tú. Desgraciadamente Blanca ya no está, pero también como Blanca. Y en ese sentido, pues quiero mandar un saludo muy especial a todos los profesionales que durante los 40 años han pasado por televisión y han hecho grande a Televisión Española. Para mí, la mejor de España. Bueno, con este aplauso os despedimos a los dos. Y espero que no tardemos otros 40 años en vernos. Bueno, yo espero que Sería podamos buena esperar. señal, sería buena Sería señal. una muy buena señal. Que sea muy antes de buena. 30. Sí. Tate, ya está con los 30 años, Dios mío, qué cruz tengo. Ahora nada más que una pausita pequeña y volvemos enseguida. De verdad, qué día, ¿eh? Qué día de Mañanas de Primera, porque ahora tenemos otros 3 invitados increíbles. Pero primero, Tate les va a contar no sé qué. No sé qué, no. Pues yo no sé qué, yo no lo Tate va a sé. hacer ya 2 preguntitas. Saben ustedes que durante este programa especial vamos a ir de vez en cuando haciendo una pregunta por si de vez en cuando también quieren ganar algún dinerillo, llamando a ese teléfono al 905 11 51 24. La primera pregunta, muy facilona, Laura lo ha dicho hace un momento, la respuesta. El día 28 de octubre de 1956 las primeras imágenes de televisión fueron emitidas en España. La pregunta, ¿cuántos televisores había? ¿Cuántos televisores? Otra preguntita, más dinero. ¿Cuál es el nombre del abogado más famoso de la televisión? Fácil, ¿a que sí? Sobre todo los de nuestra época, por lo menos, lo conocemos seguro. A ver, estudien. Tenía muchos juicios. Que si tenía, Sí. bueno. No Bueno. ganaba dinero ese hombre de abogado. Era el único que trabajaba. Pues vamos a empezar con una actriz, una gran actriz. Ella fue, bueno, estaba toda España enamorada de ella porque le llamaban la chica de la tele. Y para conseguir eso hace falta tener muchas actitudes, ser muy guapa, muy inteligente y saber perfectamente lo que estás haciendo. Ella después, pero ahora se lo voy a preguntar, porque es Teresa Gimpera. Y este aplauso para ti, Teresa. Teresa, tú empezaste haciendo publicidad Sí, yo empecé como modelo. como modelo. Y por eso me llamaban la chica de la tele, porque había días que aparecía como en 6 o 7 spots y por la calle me decían, mira, la chica de la tele, pero nadie sabía mi nombre, es divertido, ¿no? Y cuando empecé a hacer cine, claro, entonces ya conocieron mi nombre y ahora ya casi está la voz. Yo recuerdo uno que llevabas una chistera, No, aquel, era unas medias, no, la de las medias y el Rodiflex. porque las piernas de Teresa Gimpera es que todo el mundo hablaba de ella, toda ella, pero aquel anuncio fue una Sí, maravilla. el de Rodiflex. Todavía me acuerdo un poco, decía todo el día agachándome por esos diablillos. Menos mal que las medias, lo puedo decir porque no existen. Bueno, no existe, claro. Las medias Rodiflex con su banda tensor me han solucionado, no sé qué, y me agachaba. Fue uno de los primeros anuncios que era hablado a cámara. Qué Por memorión. eso yo creo que fui un poco famosa porque la publicidad estática se convirtió un poco en publicidad y hablada de cara al cliente. Y con movimiento. Después, pero tú has hecho algo en televisión, ¿verdad? Hiciste una Sí, presentación. yo hice una prueba aquí en Madrid cuando era modelo solo, hice una prueba como presentadora de telediarios y me aceptaron. Lo que pasa que tenía que venir a vivir a Madrid y claro, en aquel momento pues yo tenía niños pequeños, tenía todo el trabajo en Barcelona y no. Luego hice de azafata en Reina por un día, cuando solo era modelo, o sea que no hablaba, solo de niña de adorno un poco. Luego hice un magazine aquí en Madrid que venía un día a la semana
Y me acuerdo que no había puente aéreo, entonces, que era de verdad una aventura venir a Madrid cada semana, que no me acuerdo el título, era un magazine de sobremesa en directo. Imagínate qué valor tuvieron, ¿no? Cogerme a mí, que no tenía ni idea de hacer televisión. No, pero ya sabían que sí, que podías hacerlo. Sí, pero claro, me acuerdo un día que me equivoqué y despedí a un invitado que tenía, lo despedí el programa y oigo una voz truculenta que me dice: Teresa, el programa no ha terminado, a ver cómo lo solucionas. ¡Oh! Porque me había olvidado de unos que salían a cantar, ¿no? Lo típico del directo. Pero no pasa nada. No. Porque es el directo y ya está. Yo una vez anuncié a Camilo VI como Fernando VI y estoy viva. O sea que ves, Sí, no pasa nada. Pero luego te llamó el cine. Sí, Ya claro. No te pregunto cuántas películas, porque de verdad que nunca se lleva la cuenta. 90 y pico. 90 y pico películas. Y el cine te llamó y... Pero gracias a la televisión, siempre digo lo mismo, claro, la cara era tan conocida que los directores de cine empezaron a pensar quién era esta chica y la querían para sus películas. Y al principio me negaba, ¿no? Porque hacer cine era otra historia y no. Yo siempre he dicho que no estaba preparada. Y hasta que vino Gonzalo Suárez con un guión escrito expresamente, un director Vicente Aranda que se llamaba Fata Morgana, que era Jim, o sea, no podía Teresa, claro. perdona, dice que estuviste de azafata en Reina por un día. Sí, y lloraba y Yo todo. me acuerdo de la melodía aquella, Reina por un día, pero este hombre seguro que la conoce mejor porque él era responsable de la presentación. ¿Tú José Luis crees? ¿Tú Barcelona. crees? Sí, ya lo sí, creo. de verdad. Sí. Y Mario Cabré. Sí, sí, sí. Seguro que la sabe. hombre ¿Qué te la sabes unido, también? Porque un él hombre cantaba también, incluso. unido a la televisión y bueno, que siempre ha sido una persona maravillosa, un gran profesional y que aquel programa tuvo un éxito fabuloso. José Luis Barcelona, que sí. Hola. Sí. La verdad es que ha hecho que yo cantaba, yo de canto he estado siempre fatal. De frente también, pero de canto fatal. Bueno, pues antes yo quisiera decir que en aquellos tiempos practicábamos el heroísmo diario de hacer lo que podíamos. Por eso yo quisiera recordar también a algunos historiadores que existieron los estudios de Miramar, la Escuela de Barcelona, programas pues como Esta es su vida, como Tarjeta de visita, X0 da dinero, presentadores como Federico Gallo. No se puede olvidar a Federico Gallo. Estamos viendo, mira qué imágenes estamos viendo más bonitas. Sí. Esto era exactamente estaba sustituyendo Miramar, muchas conversaciones, los estudios de Miramar, en familia y en quizás Barcelona. Sí. algunas peleas. Pues hay que recordar a los pioneros de aquella época, realizadores como Arturo Caps o como Ramón Solanes, Esteban Durán, Eugenio Pena. Y la verdad es que fue una época muy hermosa. Por eso yo siempre digo, déjennos conservar algunas imágenes de aquella época para poder demostrar que no todo aquello fue un sueño, aunque para algunos parece que es una pesadilla. No, por favor. Para algunos. Bueno, pero esos algunos no les hacemos ni caso, No, porque nada. lo que fue es un sueño maravilloso. Y Naturalmente. que gracias a vosotros que estuvisteis allí al pie del cañón y con ese heroísmo del Sí. diario, pues hoy estamos aquí viendo televisión y son 17 millones de receptores los que hay, que me he dejado alucinado. Laura ha nombrado, José Luis, a un hombre al que le tenemos un respeto enorme, a Federico Gallo, y al que me gustaría pedir al público un gran aplauso cariñoso. Sí. Y tenemos... Y tampoco podemos olvidar, yo no quisiera olvidar... Perdóname, por José ejemplo, Luis, un sí, segundo. sí. Es que Federico Gallo pues no ha podido venir porque ha cogido una gripe de esas que no se puede ni hablar ni moverse. Asiática. Está malísimo, está el pobrecito malo en cama y nos ha dicho, es imposible, no puedo ir, tengo muchísima fiebre. Pero desde aquí te mandamos un abrazo y un beso muy fuerte. Y Sí, este señor. aplauso impresionante, otro más fuerte. Oye, tampoco Perdona, podemos ya olvidar, puedes. hombre, a Mario Cabré, que fue compañero del programa Reina por ¿Te un acuerdas de día. las chuletas? Uy, era el hombre de las Mario chuletas. ¿Eso qué era? ¿Eso Es qué que era? era Sí. increíble. Yo nunca lo había visto. En todos los cortinajes, en el decorado que teníamos en Reina por un día, había todo de cartelones pegados por todas partes. O sea, él sabía su movimiento, entonces se iba poniendo las chuletas. Claro, no Sí. tenían el telecam de ahora rápido, ¿no? O sea, había era- nada. y No, sufría, pobre. yo sufría recuerdo una mucho. anécdota del programa que nos ocurrió porque el realizador Eugenio Pena pues siempre tenía la preocupación de la emoción del programa. Y un día, que por cierto, hacíamos un programa de televisión y luego nos hemos enterado que lo que hacíamos era un reality show.
Claro, ¿ves? Que no lo sabíamos. Bueno, pues entonces en ese programa tenían que encontrarse dos hermanas que no se habían visto, como otros muchos programas que se hacen ahora, por ejemplo, y llegó el momento de la reunión, los regalos, los aplausos, la fanfarria, termina el programa, las lágrimas, termina el programa y nos dicen de la parte técnica que no se había grabado nada, que había que repetir el programa, y entonces Eugenio Pena reúne a las dos hermanas y les dice: miren ustedes, no se ha grabado nada, tenemos que volver a repetir mañana el programa, pero como no me lloren igual que hoy, no les doy la lavadora. Bueno, al día siguiente las dos hermanas, después de los aplausos, las fanfarrias, lloraron más que el día anterior. Fíjate. Con lo cual nos quedamos en la duda de si las reinas lloraban por la emoción o por el temor a perder los regalos. La lavadora en ese caso, ¿no? Laura, el programa de marcha, estas personas saben, maestro. ¿El programa? Si los hombres saben, los pueblos marchan. Se marchaban a Alemania, decían los periódicos. ¿Te acuerdas? Qué fácil es para unos presentadores presentar a este personaje que tengo aquí. Es sencillísimo, porque simplemente con decir el nombre, Joaquín Soler Serrano, basta. Resulta que es el mío, además. Sí. Bueno, ¿y qué quieres que diga? Uy, Dios mío, la de cosas que podías contar y decir. 40 años son muchos años, no se puede resumir la historia de esta televisión ni de ninguna, ni casi la de uno mismo, ¿no? En realidad yo comienzo en la televisión antes que la televisión misma, porque yo estoy haciendo televisión en Venezuela por 4 o 5 años. Regreso a España conociendo la televisión ya como productor y como presentador, y empiezo haciendo cosas como nada menos que un verdadero desafío, que era sustituir Gran Parada, que era el gran espectáculo de las noches, los sábados, y se acababa, y entonces yo había propuesto una cosa a nuestros amigos de entonces en la casa, Victoriano Fernández Asís, José Luis Colina, etcétera, y les gustó la idea de un programa que se llamó Carrusel, que lo hacíamos unas veces en Barcelona y otras en Madrid. Empezamos en el fomento de las artes decorativas, montando ahí unos días un castillo antiguo lleno de telarañas y de viejas máscaras. Lo dirigía Fernando García de la Vega, que era un realizador extraordinario, supongo que estará todavía en plena actividad. Hace muy poco que lo he visto y he trabajado con él. Y eso íbamos cambiándolo cada semana, etcétera. Yo empecé con esa cosa y así fui haciendo después toda clase de programas, de manera que si tuviera que contar mi historia no tenemos ni para un mes. Vamos a decir que en efecto, después de eso, yo hice programas que fueron pasando como estrellas en 625 líneas, sí o no, 3 años, que era un programa en la segunda cadena, donde traje a la gente más importante del mundo artístico de entonces, como a la famosa Jane Mansfield y a Fernando Lamas, y a todas, Diana Dors, todas las estrellas de la época. Después hice estrellas en 625 líneas, se inaugura el segundo canal y me llama Pons para hacer un musical de los domingos por la noche que se llamó Aquí el segundo canal. Oye, ¿tú tuviste algún fin de semana libre? No, pero los fines de semana son aburridísimos. Es que es una... A mí lo que me gusta es hacer Has cosas. Has trabajado todos los minutos de tu vida. En el año 66 hice por vez primera el gran juego de la OCA, empezamos a regalar automóviles ahí, me pongo que fíjate. Uy. Luego vino Cita a las 7, después Los hombres saben, los pueblos marchan, entreverado de un concurso de familias numerosas que se llamaba Clan Familiar. Luego había una cosa que tú y yo colaboramos alguna vez, que era Diario Buenas Tardes Madrid-Barcelona en dúplex, que lo hacíamos desde los pueblos de la provincia y todo eso. Juego de letras, concurso en la primera cadena, Aquí España para los trabajadores españoles en el extranjero. Y en el 75 empiezo a hacer lo que me ha gustado más hacer en mi vida, que fue A Fondo. Por primera vez en televisión española se consigue un tiempo para hablar distendidamente con personajes importantes de la cultura, que empiezan durando 1 hora, luego 1 hora y media, después 2 horas. ¡Qué maravilla! Y en eso me pasé pues algo así como 4 o 5 años. Más tarde hice lo mismo para Canarias, A Fondo en Canarias, con 100 personajes canarios. Y estuve haciendo también un informativo donde tuve la oportunidad de dar a Jesús Álvarez su entrada 7 días. Y otros programas como Perfiles sin Fronteras, que eran vía satélite con jefes de Estado, y otras muchas cosas que no vale la pena de recordar. No vale todo la pena, y sobre todo, pues mira, que ha sido un trabajo... sí vale la pena que vamos a recordar ahora a fondo. No me digas. Sí, porque tenemos imágenes, Yo y vamos a olvido. verlas. Vamos a verlas. Cosas en Aquí Gregorio está. Prieto. Nos sorprende esa ¿Esto capacidad dónde para fue? ser ¿Dónde lo hacías? distinto, para ser Eso siempre es en Prado del importante. Rey. En Prado del Rey. Esa esencialidad que Se hay en hicieron su unos en pintura, Prado, esa capacidad para otros en homenajear a los Barcelona. demás. Y ahí es donde tenías todo el tiempo del mundo. Sí.
Qué bien, ¿verdad? No, todo el tiempo del mundo, no, teníamos el tiempo que se podía, pero bueno, ahí se podía. Ahí se podía. Ahí se podía. Hoy en día tenemos muchísimo menos y bueno, nos gustaría tener muchísimo más tiempo para seguir charlando con los tres. Pero no va a ser posible. Primero quiero decir una cosa. Hay caras, las caras que salimos en pantalla pues nos conocen. Hay otras caras que no se las conoce y que su trabajo es tan importante o más que los que salimos en pantalla. Y ahora un recuerdo a... Me parece que es Fernando, se llama Fernando Martín Maqueda, sí, Martín Maqueda, recordaba el nombre, Enrique. Ay, Dios mío, siempre cambio el nombre. Enrique Martín Maqueda, que tantos programas hizo, todos con muchísimo éxito, que era un gran realizador, por eso no se les veía las caras. Y hay otro gran realizador también que ha contribuido mucho a la historia de televisión, que es Fernando García de la Vega. Fernando García de la Vega hizo muchísimos Escala en IFI y luego hizo otro programa con un recuerdo maravilloso para mí, que fue Galas del Sábado, por eso le conozco también. A Enrique Martín Maqueda y a Fernando García, pues un aplauso muy fuerte. ¡Tate! Y otro aplauso seguramente dará alguien que está llamando con la respuesta ya de la pregunta que hacemos hace un momento. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Ángela. Ángela, ¿te acuerdas de la pregunta que he hecho? El día 28 de octubre de 1956, las primeras imágenes de televisión fueron emitidas en España. ¿Cuántos televisores, más o menos, había? Sí, creo que dijo 600. 600, dijo Laura. 600. Pues 10.000 pesetas para ti. ¿Sí? 10.000 pesetitas. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Fíjate. Pero qué bien, uy, qué cosa. Bueno, ahora yo quiero preguntar, ¿seguimos? ¿Tenemos tiempo? No, pues tenemos un poquito más de tiempo. ¡Uy, qué bien! Mira, he leído yo ayer en un semanario de una cosa anecdótica referente a televisión, que dicen que en el 55 se hacían pruebas de televisión diariamente con equipos de música, claro, para salir en el 56, y que en las emisiones, en un momento dado sale la cara de un locutor y le dice: mi general, se ve bien, se ve bien. Y se dirigía a Alfredo Guijarro, director de radiodifusión, que en aquellos momentos era este hombre. Y él, fíjate, se dirigió al general: mi general, se ve muy bien. Pues yo voy a decir una cosa. Jorge, yo voy a decir una cosa que siempre me preguntan, pero ¿quién fue la primera cara, el ser humano que salió en las pantallas de televisión? Y digo, pues no fue ningún ser humano, fue un tranvía. Porque hicieron una prueba por el Paseo de La Habana, que bajaba el tranvía, y esa fue la primera imagen. Pero no lo tenemos aquí y no podemos charlar con él. ¿Qué le vamos a hacer? ¿El tranvía? El tranvía. Si te parece, añadiré una cosa a lo que decía Tate, y es que cuando venían esas famosas estrellas, que eran sobre todo muy famosas por sus pectorales, como era el caso de la Mansfield y de la Dors, teníamos que pasarlo desde Barcelona por línea hasta Madrid, donde personalidades altísimas del ministerio decían: esa señora tiene que ponerse un chal. Le iban poniendo el chal, más arriba el chal, más arriba el chal, más arriba. A mí me alargaron un vestido. En fin, así salían las pobres vestidas como Dios quería. Me pusieron un trozo como un faldón debajo, porque era la época de la minifalda. Pero la minifalda de los 60, si os acordáis, nada, sí, la de la rodilla, que era un poquito por encima de la comparado rodilla. con las de ahora, nada. Y me acuerdo que y los escotes te ponían una flor o algo, o sea... esto era peligrosísimo. Sí, el echarte le llamaban el echarte de servicio. Entonces te daban un echarte que estaba el pobre un poquito asquerosito, pero tenías que colocártelo. Y yo, no sé si vosotros la conocéis, una anécdota, vino el Marqués de Cuevas, ¿recordáis el ballet del Marqués de Cuevas? Y tenía que, pues era, no sé, la muerte del cisne, no sé, algo así. Pero el cisne se ha muerto. El cisne se ha muerto, no me acuerdo. El caso es que le dijeron, bueno, muy bien, sí, perfecto, los tutús, las bailarinas, todo, pero tienen que ponerse unos pololos debajo. ¿Os imagináis? El pololo y el tutú. Sí. ¿Tú has pillado aquella época de censura? Sí, además yo quiero también reivindicar un rótulo que se hizo muy famoso, que decía: rogamos disculpen esta interrupción y permanezcan atentos a la pantalla. Gracias. Es verdad, sí. Porque Barcelona y Madrid estaban Mira unidas. lo que hay en la imagen. Bueno, fíjate. Sí, mira lo que bonito. Bueno, pues este rótulo, a mí en Barcelona me llamaban el tío Averías. Sí, porque yo estaba trabajando de continuidad allí, me pasaba el día, vivía en Miramar y continuamente salía para decir, bueno, pues se ha escachiforceado el enlace con Madrid y por lo tanto vamos a ofrecerles un programa de emergencia. Bueno, esto estaba muy bien cuando el programa que se estaba dando no era muy bueno, pero a veces era un partido de fútbol Barcelona-Madrid. Y entonces se cortaba el partido de fútbol, yo les decía, vamos a ofrecerles un programa de emergencia.
una película interesante, y cuando al final de la película ya se iba a conocer el nombre del asesino, ya se ha arreglado el enlace, que vuelva a salir otra vez el tío Averías para decir que ya está todo arreglado. Salía yo, ya una vez solucionado el problema con Madrid, conectamos de nuevo para que sigan viendo el partido de fútbol. Ya había terminado el partido, no sabían quién había sido el asesino, o sea que por eso me llamaban el tío Averías y me maldecían. Hay una cosa curiosa, y es que la televisión a la que yo llego es una televisión que se caracteriza, le llamaba a la gente y los periódicos, en la televisión de los bustos parlantes. Siempre era una mesita con un señor así que asomaba la cabeza, un poquito de cuello y que hablaba todo el tiempo así. Entonces, claro, los que veníamos con ideas de que la televisión es ritmo, movimiento, dinamismo, y empezábamos a poner cámaras por todas partes y a correr de un lado para otro, y empezamos a mover que la publicidad eran unos cartones como este, fijos. Entonces yo esos cartones le metía dibujitos animados que los movían por detrás. Hasta que llegó Teresa. Inventamos cosas todos los días. Es decir, lo que había que hacer con la televisión en ese momento, como con todo, era empezar a crear de la nada, empezar a utilizar esta cosa. La imaginación. Todos, y con la imaginación, en 3 o 4 años, la televisión de los 60 era completamente otra cosa. Y lo que recuerdo, por ejemplo, que hay un espacio increíble. Yo me acuerdo hacer desfiles de moda en directo en Miramar, que salíamos de detrás de una pared y teníamos el telón ahí detrás, o sea, todo como muy pegado, muy justo, ¿no? Por eso hacíamos aquel programa en un teatro, porque tuviese más Y lo que también recordamos todos, supongo, es el olor a tortilla de patata del Paseo de La Habana. ¿A que sí? Parte era mía, sí. ¿Verdad? Sí. Porque estaba la cocina a pocos centímetros del estudio. Sí, estaba muy cerquita. Todo el día comiendo tortilla. Todo el día. Referente a lo que tú dices del cartelito que salía y eso, el récord de emisión por avería en un programa está un domingo de diciembre del 57 que pusieron 64 veces un documental que duraba 11 minutos que se titulaba Peñíscola, baluarte del Papa Luna. Oye, 64 veces. Es fantástico, ¿no? 64 veces. Sí, pero ya 64 es un poco, ¿no? Demasiado. Bueno, 60 salí yo en imagen, 60. ¿Decías, Joaquín? Que José Luis se acuerde de que algunos de los programas que yo tuve que hacer en Miramar los hacía al aire libre. Y luego los fui sacando, por ejemplo, fui al puerto y metía ahí todos barcos que iban, fuegos artificiales que salían del mar, saltadores que se arrojaban desde lo alto. Entonces empezó a llover una noche y se nos fueron todas las cámaras. Después se arregló una, después se fue esa. No hacíamos más que cortar y volver. Y yo no sabía qué cámara iba, no iba ninguna, iba esta, iba la otra, en fin, fue una cosa enloquecedora. Pero y lo emocionante que esto es. Pues sí que lo es. Y A veces las cosas salen muy bien y a veces salen con problemas, pero se ve el esfuerzo. Bueno, pues la tensión de la vida. Ustedes son de la casa y saben que de vez en cuando hay que hacer una paradita. No, tenemos que ir para que vengan otros. La publicidad. Pero antes tenemos que decir que gracias. Hay que despedirnos. Gracias por estar aquí. Gracias, compañeros, que eso es un honor para mí poder llamaros compañeros. Gracias. Gracias y os despedimos con este aplauso inmenso. Gracias, Teresa. Gracias. Pues claro, como ha dicho Tate, que vamos a hacer una paradita y volvemos enseguida. Muy bien, aquí de nuevo con ustedes en Mañanas de Primera, y esta mañana una mañana especial recordando pues 40 años de historia de televisión en España. 40 años que lo tenemos que hacer en casi 2 horas o menos de 2 horas hoy. Yo qué sé, nos parece casi imposible. Hay tantas cositas. También de vez en cuando lanzamos una preguntita de esa historia de televisión y por ella estamos dando 10.000 pesetas por cada pregunta. Hemos hecho ya 2 preguntas, una se acertó y otra me parece que tenemos a alguien ya ahí en el teléfono. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Begoña. Begoña, que llama desde Madrid. Mira, la siguiente pregunta, la segunda que hice era ¿cuál es el nombre del abogado más famoso de la televisión? Y tú tienes ese nombre, ¿a que sí? Creo que sí, Perry Mason. ¡Hombre! Lo ganaba todo. Lo ganaba todo este caballero, ¿eh? Un abogado así hacía falta de vez en cuando. Fantástico. Enhorabuena, 10.000 pesetas para ti. Muchísimas gracias. Muy bien, a todos. para que vayan pensando, formulo otra preguntita y así, pues dentro de un ratito, otra vez. Venga, mira, la pregunta es esta. Los Chipiritifláuticos eran un grupo de personajes en un programa infantil. Dinos al menos 2 nombres de estos personajes. Había varios, lo menos 4. 2, seguro que lo sabéis. 10.000 pesetas, ¿verdad, Laura? ¿A que tú lo sabes?
No digas que no me fío de ti, que eres capaz de ¿Y decir. por qué no me dejas y me llevo 10.000 pesetas? No lo digas. Anda, bueno. Que piensen. Que piensen. Pues pensando, aquí ahora tenemos a 3 compañeros. Ojalá fuese compañero de uno, porque no sé nada de lo que ya les explicaré luego. Pero 3 compañeros, 3 personajes importantísimos, que son Juan José Castillo, Manolo Santana y don Matías Prats. Este aplauso es para ellos y quisiera decir que la voz, la cara de todos los acontecimientos importantes que han ocurrido en España, ya sean pues deportivos, taurinos, de todo, pues no sé, es conferenciante, ha estado en todas las inauguraciones importantes, es la voz y la figura de Matías Prats. Matías, yo quiero darte un beso muy fuerte, fíjate. Matías me decía hace unos segundos que estaba un poquito emocionado porque son muchos recuerdos, ¿verdad, Matías? Son muchos recuerdos. Tú empezaste en el Paseo de La Habana. Empezamos haciendo las pruebas de televisión unos años antes de la fecha inaugural, y quienes se batieron más ardorosamente en aquellas pruebas que tanto significaron después para el buen funcionamiento de la televisión se llamaban y se llaman todavía por muchos años David Cubedo Echevarría, Juan Martín Navas, que hizo la transmisión en prueba de un partido de fútbol, pero David Cubedo se perpetuó luego haciéndose, por méritos propios, el jefe de los servicios informativos. Y yo, a la vera de Alcaraz era un hombre polifacético, un gran periodista deportivo, pues llevábamos todo lo relacionado con el deporte, la información del deporte, Carlos Alcaraz, y las retransmisiones, tanto de fútbol como de toros como de boxeo, se me encomendaban a mí. Recuerdo todo aquello y tengo testimonios en mis archivos y en mis pequeñitos museos de mi pueblo, sobre todo de carácter taurino y deportivo. Poseo el testimonio irrefutable de uno de los más grandes triunfos de un tenista genial, de Manolo Santana. Poseo la bola que sirvió para ganar Santana un partido memorable a Emerson en una Shalland Round. El 75 y el 77 estuvimos en Sydney y en Brisbane. Estamos viéndolo, Matías. Y ahí está. Ahí están las imágenes. Ahí mira. está, con Castillo de voz suprema diciendo aquello de entró, y ahora se echa de menos que no lo digan, porque muchas veces tenemos que llegar a la discusión, pero Castillo sentaba plaza de visor inalterable, y si decía Castillo entró, aquello no lo reformaba ni el juez más tiquismiquis, que lo sabía. Es que Juan José Castillo fue el que nos enseñó, por lo menos yo desde luego, cómo eran los tanteos del tenis, qué pasaba cuando decían out, y que no sabíamos nada. Él fue nuestro maestro, a los que no jugamos al tenis, pero para poder ver tenis y entenderlo. Bueno, yo te agradezco, Laura, mucho tus palabras, pero la verdad es que el éxito del tenis en España, que ahora es arrollador, tanto para ver a los jugadores nacionales como a los extranjeros, se debe a una conexión de circunstancias que no se podrán dar nunca más en la historia. Es decir, el nacimiento de televisión, o sea, la televisión será mejor o peor dentro de 20 años, pero existirá. Pero entonces, en los años 60, viene la televisión y viene un equipo fabuloso de tenis encabezado por Manolo Santana, del cual quiero decir además una cosa, que además de ser jugador, promotor y capitán del equipo de Copa Davis y tantas cosas, y jugador excepcional, también es de la profesión nuestra, también ha sido comentarista en televisión, junto conmigo, o sea que a Santana este aspecto se le conoce poco, pero Santana estuvimos 2 o 3 años, ¿no?, haciendo allí comentarios de televisión. Así que cuando él se había retirado. Claro. Gracias a él aprendimos cómo funcionaba el juego del tenis. No, sí, y luego gracias a Manolo sí. nos compraron una raqueta. Yo quisiera decir que el tenis no se debe, el entró es una anécdota como
quedan algunas cosas pegadizas como las ha dejado Matías y las han dejado todos los grandes comentaristas, ¿no? Pero que digo, el funcionamiento del éxito del tenis en España es virtualmente la comunión entre televisión y Manolo Santana, que es el jugador más grande, por supuesto, que ha sido en el tenis español, y con esto no le doy en ninguna coba, sino que ahí es la está, verdad, ahí lo está sabemos el palmarés, todos, lo ¿no? sabemos Ahí está el todos. palmarés, Y ¿no? además pasa una cosa, que fue una copa, la Copa Davis, que se televisó desde Australia. Ahora nos parece que eso, bueno, pues es lo más normal, pero entonces Manolo Santana consiguió que aquella retransmisión se celebrara. ¿En qué año fue, Manolo? 67. El 67. El 67. ¿No? Manolo, Sí, si vosotros tenéis una... Y hay que decirlo ahora, 67. Tiene una memoria, 67. Pero, hombre, si yo creía que hacía 4. No, porque tú eres muy joven, hombre. Tú eres muy joven. Hay que decir de la televisión esa que fue la primera transmisión que se hizo de las antípodas a Europa, ¿eh? La primera transmisión de cualquier tipo, deportiva y no deportiva. Era la primera vez que por satélite Australia conectaba con el viejo continente. Y lo que pasa, una cosa que era curiosa, claro, la imagen iba por satélite y el sonido iba por cable. Total que había un desparejamiento, como si dijéramos, entre la imagen y el sonido. El sonido llegaba un segundo y medio más tarde que la imagen, ¿no? Uy, ¿y cómo se arreglabais con el sonido de la pelota y lo que pasaba? Porque Bueno, debía haber ahí un estuvimos desfase. una semana entera haciéndole madrugar a España toda. Ay, que es verdad. Todo el mundo A las veía 4:30 de la mañana a las 5. Manolo, ¿qué la recuerdos tienes narración de de los aquello? partidos. ¿Qué recuerdas? Bueno, pues excepcionales, ¿no? Porque evidentemente el tenis era un deporte que en España se conocía muy poco, y si no hubiera existido la televisión, pues por mucho que hubiéramos hecho nosotros, no se hubiera podido llegar a que los españoles viesen el tenis tan de cerca. Lo de Australia me parece algo como si fuera ayer, pero porque estamos aquí hoy en una mañana extraordinaria, viendo a tanta gente agradable, y sobre todo estos dos grandes comentaristas deportivos que me acompañaron en aquella época. Y lo de Australia, eso de que se levantara la gente a las 4:30 de la mañana para ver un partido de tenis, me parece ahora insólito, porque ahora lo que hace la gente es que ve las pornos del Canal Plus y las películas estas que ponen por las noches, pero nada deportivo, ¿no? Bueno, también hicieron lo suyo Arilla, que aunque iba integrado en el equipo, estuvo como comentarista con nosotros, y un amigo inolvidable que rozaba la perfección en cuantas cosas narraba del deporte, Juan Antonio Fernández Abajo. Y ahora, aumentando la vista, hay que recordar que Arilla continúa haciendo comentarios de televisión, su hermano, que también hizo algunos comentarios para la televisión valenciana, y es una y Andrés sorpresa. Jimeno. Hombre, Pedrito, ¿que nos vas a zafar el programa o qué? ¿Saben una cosa? Es que ni lo presento a Pedro Ruiz. Buenas tardes. Ya está. Es que yo me sentía un poco herido porque la primera transmisión de Manolo Santana y Juan José Castillo y don Matías Prats, ellos son los culpables de que yo me llame Pedrito. Pero Pedro, ¿Ah, sí? Claro. a ti te pasa como en la primavera. Dime. Pedro Ruiz ha venido y no se sabe cómo ha sido. Me han echado desde arriba, Matías. ¡Qué bonito! Estos son los culpables. ¡Qué bonito! Siéntate bien a gusto, hijo, siéntate bien. Hombre, no es que sea muy cómodo, pero bueno. Yo solamente quería sumarme a este grupo de espléndidos profesionales de todo, porque realmente quería Otro recordar... comentarista deportivo, Pedrito Ruiz. También, bueno, Y importantísimo. Importantísimo. Perdón un momentito, Tate, me parece que Sí, tenemos una tienes llamada, una llamada, sí. Perdón un momento. No, sí, Pedro. sí, perdonad vosotros, yo ¿Con he quién venido y me hablamos, tocaba. por favor? Sí, hola, buenos días. ¿Cómo? Sí, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, me llamo Angelina, Bien, Angelina, ¿desde dónde estás llamando? desde Zaragoza. Zaragoza, Sí. ¿sabes la respuesta a la pregunta? Te la repito. Los Chipiritifláuticos eran un grupo de personajes en un programa infantil. Dinos al menos 2 nombres de estos personajes. Sí, era Locomotoro y Valentina. Bueno, venga, valen. Venga, gracias, 10.000 Tate. pesetas. 10.000 pesetas para ti, por esos 2 Gracias, personajes. adiós. Muchas gracias. Ya está. Ya está. hemos dado dinero. Ya Oye, habrá hecho sus cosas. Que yo os dejo, es que solamente quería estar en esta foto porque la primera transmisión de tenis que hizo Juan José Castillo con Santana, estaba yo era Pedrito, el chico de los recaos, y me enviaban con el micrófono a hacer entrevistas, nada más, ya os dejo, ahora vuelvo, hasta luego. Bueno, hasta ahora. Y Matías, también, perdona, también tenemos... me gustaría que explicara, Matías, porque he leído algo sobre ello. El primer partido internacional que televisa España, que fue la Fiorentina-Real Madrid, Sí. me parece. ¿Cómo fue aquello? Bueno, fue, Porque fue un desastre para el comentarista, que era yo, porque veníamos de la radio con la necesidad de verbalizar
todo para que la imagen fuera captada por quienes nos escuchaban, y hablaba tanto que prácticamente más que televisar radié aquel equipo. Y ahora hemos vuelto como una pescadilla que se muerde la cola, también se habla mucho, lo cual me redime de haber cometido aquel pecado que molestaba a muchos ministros. Matías es muy bueno, decían, a punto de ponerme en trance de que me echaran, pero habla demasiado. Pues nunca comprometí yo a nadie, pero redundaba en lo que estaban viendo, y ahora ese requete habla, de modo que ya me quedo en paz con mi conciencia. Muy bien. Manolo, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Enhorabuena, un poquito atrasada por aquella Copa Davis, pero es que en aquel momento yo no la vi. Pero sí, enhorabuena. Prácticamente. No había nacido. A callar. Vaya Enhorabuena por todo lo que estás haciendo ahora, que es muy importante. Muchas gracias. Porque estás haciendo eso, que la gente se aficione al deporte y en este caso al tenis. Juan José Castillo. Entro, pero de absolutamente, porque entraste en las casas de todos los españoles y te quieren todos y te admiran. ¿No crees que debemos recordar algo en lo que fuimos tú y yo auténticos pioneros? Un programa cultural, el primer programa cultural que se hizo en televisión española. Preguntas al espacio. Por supuesto vacío, porque no había nadie. No había en el mucho espacio, pero ese fue un programa que tuve el honor de hacer con Matías Prats. Gracias por haber venido y este aplauso inmenso para vosotros. Y ahora vamos a hacer una conexión con Radio Nacional en Radio 1 y nos espera un maestro de verdad importante que es Alejo García y está ahí con uno de nuestros invitados hoy, de nuestros compañeros. Hola, Alejo. Buenos días, Laura. Buenos días. Me alegro de verte. ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Tú con tu radio todos los días, haciéndonos pasar unos ratos fenomenales. Y tú con tus mañanas de primera. Gracias, uy, qué bonito. Primero, enhorabuena. Es la obligación de esta hermana mayor que es la radio, en este caso la Radio Nacional de España, que se quita el sombrero porque esa niña llamada Televisión Española, que nació hace 40 años, es ya una mujer espléndida, que además tiene la edad preciosa para las mujeres, los 40. La justa, ¿verdad? La justa. Bueno, Alejo, tienes ahí a un personaje que ha significado... No, tengo aquí a la televisión. Me parece perfecto, lo has definido perfecto. Según Tico Medina, la persona que está aquí a mi derecha es la televisión. Un poco malvada. Bueno, no, yo no diría eso. Pero bueno, doña Laura. No diría lo digo eso, en broma. hombre. Y es Narciso Ibáñez Serrador. ¿Cómo estamos, Laura? Hola. Que me está enseñando a hacer radio esta mañana. Pero como que tú no sabías. No, no. Lo que le estaba diciendo es que a mí me encanta, me fascina el mundo de la radio. Me preguntaba Alejo si yo había hecho radio, le dije que sí, muchas veces, y que la había indudablemente hecho muy mal. Bueno, ¿cómo va esa conmemoración, Laura? Pues mira, hasta ahora muy bien y con la pena que tenemos poquito tiempo en el programa, pero ya han pasado por aquí muchas personas muy importantes. Pero ahora queríamos saber algo de... ¿Puedo llamarte Chicho? Pero es lo que me has llamado toda tu vida, Laura, o sea, dejémonos de tontería. Pero bueno, yo lo que quería era preguntar... Lo que no me puedes llamar es don Narciso, porque en fin, ya me haría aún más mayor. Nunca. Venga, pues venga, Laura. Chicho, no te puedo preguntar cuántas horas, como antes con Joaquín Soler Serrano, cuántas horas has dedicado de tu vida a... Y hablo solo de la televisión española, solo de aquí de España, pero sí te voy a pedir que me digas esos programas que tú has hecho maravillosos, en una época muy difícil además, que todavía eran en blanco y negro. Sientes amor por todos ellos, ya lo sé, pero ¿hay alguno muy especial para ti? Siento amor por todos ellos, no creas, ¿eh? Es como los hijos. Se les quiere a todos, pero a unos más que a otros por diferentes razones. Si tú me dijeras ahora, ¿por cuál de esos hijos? Pasa como con los hijos. Algunos los quieres porque triunfan en la vida, porque llevan muy bien los estudios, porque te quieren mucho. Y otros los quieres pues porque no son tan listos o porque han tenido algún defecto físico o lo que sea. Entonces, mi programa favorito
Y ya que se da esta curiosísima y gratísima circunstancia, y Alejo sabe que yo lo admiro y que lo quiero, y no es pelota, de estar desde la radio saliendo por televisión en un día como hoy. Por cierto, tú sigue hablando, que yo te voy a poner aquí el indicativo este. Ah, sí, para que se vea, porque si no... Va a sonar mucho, pero lo ponemos. La gente puede creer... acaba de dar en la boca. La gente puede creer que eso. Como no sé radio, ¿esto que me has dado quiere decir que me calle? No, ya está, ya. RN, ya está. No, lo que te decía, Laura. Mira, hay un programa que ojalá nuestra directora general nos esté oyendo y a lo mejor me lo concede, que a mí me gustaría presentar como novedad. Porque cuando se hizo, y te estoy hablando de 1974, lo vieron con muy malos ojos en esta nuestra casa en Televisión Española. Dijeron, no, ha hecho mejor emitirlo, y pasó por ahí. Y la crítica fue terrible contra ese programa. Bueno, más o menos terrible, porque se vio a una hora muy tardía. Y programa del cual ya nadie se acuerda. Y nadie se acuerda porque no se mandó, evidentemente, a ningún festival internacional. Nadie le dio ningún premio. Ese programa se llama El Televisor. El Televisor. Lo protagonizaba mi padre, es un programa que se hizo en color cuando aún era blanco y negro, y era una crítica atroz contra la televisión. Contra la televisión que desplaza el libro, contra la televisión que desplaza el pensamiento, contra la televisión que hace que en un comedor se lleve la cuchara del plato de sopa a la boca y se termine con el diálogo familiar, o contra la televisión que vomita violencia. Y se me dijo, pues estás exagerando, qué barbaridad, ¿cómo que violencia? Que la televisión puede que la televisión puede formar en la violencia, que la televisión puede deformar el gusto de los niños. Tú estás loco. Pero además te atreves a decir que en la televisión, recuerdo la frase de mi padre, hasta la misa es mentira porque no vale. Pues a mí me gustaría volver a poner ese programa, porque creo que del 64 aquí, calculamos... 74 has dicho antes. 74, hace 22 años. 22 años. Ese programa creo que sería muy interesante verlo hoy. Bueno, ¿y tú lo querías presentar tú? Sí, para hablar de en qué momento se hizo. Además va a salir gratis a hacerlo. Y volver a verlo. Y es curioso porque todo aquello que se dijo y que no se creyó se ha cumplido. ¿A qué hora se ponía eso? Se puso muy tarde, para que lo viera poca gente. Es que la televisión del 74 tiene que ver con la de hoy, ¿no? No. Técnicamente es mucho mejor que la de hoy, y en contenidos es mucho mejor la televisión de los 70-80, es mi opinión, ¿eh? ¿Laura Valenzuela qué hacía en esos años? Pues creo que estaba retirada, ¿no, Laura? ¿La pregunta? ¿Laura me está oyendo o no? Laura, te estaba preguntando que en esos años, en el 74, bueno, ¿qué hacías tú en televisión? Es que estaba oyendo muy atentamente lo que contaba Chicho Ibáñez Serrarot, Alejo García, que son cosas muy, muy interesantes. Y ahora me parece que Tate tiene que decir algo más, ¿no? No, yo hacer otra preguntita, porque estamos concursando de vez en cuando. Tengo una pregunta aquí. ¿Quién era el protagonista del programa super premiado El Asfalto? Fíjate qué fácil. El Asfalto, a mí me suena, fíjate, me suena muchísimo. Me suena mucho, no sé. ¿No vaya a decir la respuesta también? No, me suena mucho, sí que lo sé. Pero ahora vamos a hacer una pausa muy chiquitita y volvemos enseguida. Alejo, Chicho, que... Vamos aquí contigo, Laura. Ya nos oímos, sí. ¿Te das por felicitada? Pues sí, bueno, ¿por qué? No, porque felicidades por el aniversario de televisión, mujer. Ah, bueno, claro que sí, muchísimas gracias, que creí que era mi cumpleaños hoy, uno más ya no quiero, porque hoy no es mi cumpleaños. No, estaba diciéndome, Chicho, me hablaba que ¿qué hacía yo el año 64 o 74? 74. 74. Pues verás, si era el 64 estaba haciendo cine, pero el 74 estaba fregando en mi casa, porque yo me casé en el 71 y lo dejé de trabajar en televisión y ya lo dejé. O sea que fregando en mi casa. ¿Y tú qué hacías el 74?
La pregunta es a ti. Chicho. No, yo es que lo acabo de decir. ¿Sabes? Perdóname, Chicho, perdón un momento. Es que se oía muy mal aquí en el estudio. No. Que ya sabes que eso es lógico y normal, oye, que se oía un poquito mal. Y por eso no te entendía muy bien. No, estaba haciendo referencia, porque me había preguntado Alejo qué programa era de todos los que había hecho el que más me había gustado. ¿Cuál rescataría digamos, un símil del tópico de qué libro se llevaría usted a una isla desierta? Sí. Y le dije un programa que pasó sin pena ni gloria y que fue un poco escondido con pudor por Televisión Española, que se llamó El Televisor, del que nadie tiene memoria. Y además lo he pedido aquí a micrófono abierto y a cámara abierta, que si nuestra directora general lo tiene a bien, a mí me encantaría volver a ponerlo, presentando antes, poniendo al día por qué se hizo, y creo que sería una experiencia muy, muy, muy curiosa. El otro día vi en Informe Semanal, ayer o antes de ayer vi en Informe Semanal unas imágenes de aquel maravilloso programa que hiciste sobre la censura. La historia de la frivolidad. Exacto. Bueno, era algo, tenía un sentido del humor impresionante y sobre todo tenía una valentía tremenda, porque en aquel momento no era fácil hablar de esas cosas. No, pero creo que fue la primera vez que desde un medio de comunicación se criticó con una sonrisa, con esa sonrisa inteligente y maravillosa que solamente posee en este país una persona increíble que se llama Antonio Mingote. Sí. Pues con esa sonrisa maravillosa traté de criticar la intolerancia, la cicatería y, por supuesto, la censura. Tengo que recordar que ese programa fue premiado, ¿no? Sí. ¿Si me lo preguntas a mí? A ti te lo pregunto. Sí. Era un programa que fue premiado con dos premios muy grandes. La Rosa de Oro de Montreux, que nunca la habíamos conseguido, y la segunda Ninfa de Oro de Montecarlo. La primera había sido El Asfalto. Chicho, dime. Muchas gracias. Ya sé que tienes muchísimo trabajo, que estás haciendo pues tus ensayos en el semáforo, que, oye, qué audiencia fenomenal tienes en el semáforo, como siempre, claro. Laura, tengo mucho tiempo, estoy junto a ti, ahora me voy a quitar estos cascos, me voy a ir a Televisión Española, que está aquí al lado, y estoy a tu disposición siempre, o sea que cuando quieras charlar conmigo y que nos vean, pues es mi obligación, como amigo tuyo, como admirador tuyo. Muchísimas gracias. Y como señor de televisión, irme para allá. Me debes un café con leche, ¿vale? Vale. Bueno, Alejo, Chicho, muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Hasta otro ratito. Y felicidades a la hermana menor. Sí, porque la es hermanita menor. Como saben ustedes, es vieja. Gracias. Es mucho más vieja. Bien, pues ahora, Dios mío, yo estaba deseando poder charlar, y Tate también, porque estábamos comentando antes, hablábamos de Conchita, hablamos de Salomé, hablamos de Marisa y hablamos de Valerio. Conchita Bautista, Valerio Lázaro, lo voy a hacer por orden, Marisa Medina y Salomé. Es que solo es Salomé, pero que anda, que solamente con el nombre lo que consiguió. Conchita, bienvenida. Muchas gracias, Laura. Tú fuiste la primera que participó en el Festival de Eurovisión, no sé si era el primer Festival de Eurovisión. El primer año que participaba España fui yo. España, fuiste tú. 1961. Con la canción Estando contigo, de Augusto Alguero. Estando contigo, que se cantó después y se sigue cantando hoy. Y se sigue cantando, sí. Yo no la puedo quitar del repertorio aún. Eso iba a decir, porque tú sigues trabajando. Lo pongo en un popurrí, pero vamos, no lo puedo quitar del repertorio. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir presentando y luego vamos a hacer una charla entre todos. ¿Qué os parece? Que eso está mucho mejor. Muy bien, sí. Bueno, pues yo decía antes que para un presentador o una presentadora que era muy fácil a casi todos los personajes que han venido hoy. Solo puedo decir Valerio Lázaro, que está aquí y que no se ha traído el Zoom. Lo siento, pero eso ha quedado... No sé dónde está. Como un recuerdo. Ya no lo tiene. Bueno, están las cámaras. Cada cámara hoy día tiene un Zoom. Cada cámara, cualquier cámara de televisión lo tiene. Pero seguramente los que manejan los programas de televisión no están tan locos como yo y no se nota tanto. Valerio Lázaro llegó a Televisión Española en el año... 1968. Pues en el año que yo aterricé también aquí en Prado del Rey. Claro, yo te miraba por ahí, metía la nariz en el estudio de Prado del Rey donde se grababa Galas del Sábado, y allí había una pareja estupenda, tú y Joaquín, jóvenes, guapos y haciéndolo muy bien. Tu primer programa fue Nada se destruye, todo se transforma, ¿fue ese? Bueno, el primer programa que yo hice oficialmente para televisión fue el Real Madrid. Nada se destruye, todo se transforma.
Lo hice en 2 mañanas, me parece, porque yo me aburría mucho. Vine para empezar el Real Madrid y en las semanas en las cuales tenía que localizar y preparar el programa me aburría, me sobraba tiempo. Entonces yo le dije al secretario general de aquel entonces, Juan José Rosón, que me aburría y quería hacer algo, y entonces me dio 2 mañanas o 3 mañanas un estudio y hice Nada se destruye, todo se transforma, un programa musical de media hora y que preanunciaba al realizador rebelde que iba a realizar después el Real Madrid. Creo que se emitió, me recuerdo que se emitió y que en el diario ABC, el crítico de televisión de ABC hasta lo puso bien, con algunos reparos, pero lo puso bien, el Nada se destruye, todo se transforma. Después vinieron, porque Valerio Lázarov, programa que hace, programa que se convierte en un éxito. Después vinieron muchísimos éxitos más. Bueno, Marisa Medina. Marisa Medina era la cara, la voz, lo fue durante mucho tiempo, hasta que ya te marchaste porque te fuiste, mujer. Era la televisión, Marisa Medina. Bueno, buenos días a todos. Estoy un poquito afónica, lo siento estar constipada, pero es algo inevitable. Sí, está no por ahí. tengo yo la culpa. Y yo estoy encantada de estar aquí en este programa con vosotros, gracias a mi amigo Luis de los Ríos que me ha llamado, pero quiero aclarar que yo no me he ido, o sea, yo no me he ido nunca. Yo pertenezco a la plantilla de Televisión Española, estoy en continuidad haciendo voces en off, no cuando estoy así de afónica, sino cuando estoy normal, para el canal vía satélite América-Europa, pero estoy deseando que me llamen para presentar un programa, lo mismo que muchos de mis compañeros, o sea que esto lo digo ahora y lo reivindico para los señores directores que mandan aquí en Televisión Española, que tenemos muchos valores buenos como yo, que realmente no estamos aprovechados en Televisión Española como merecemos y como sabemos hacer las cosas de bien. Pues dicho está. Muy bien. Dicho está. Muy bien, muy bien. Estupendo. Y Salomé hacía así, que tenía muchísimo calor. Tú tienes, cuando grabas tantísimos discos como has grabado, porque has grabado muchos discos, un día llegó el Festival de Eurovisión, pero tú tenías una carrera detrás impresionante de éxitos, de trabajo. Más o menos, ¿tú cuándo empezaste a cantar? Yo empecé a cantar en el año 63. 63. Sí. E hiciste muchas menos canciones. Saltos mortales, de todo. De todo, ¿verdad que sí? Pero había una canción que no la tengo apuntada, pero que es un poco... Sí, exacto. Que aquella canción fue un bombazo. Bueno, yo tuve la suerte de que empecé a principios del 63 y el Festival del Mediterráneo, que entonces ganar el Festival del Mediterráneo era colocarse ya. Era en septiembre. Entonces me ofrecieron esta canción, hubo sus más y sus menos. Era una canción en catalán, entonces, bueno, hablar en catalán o cantar en catalán en el festival ese era algo menos como pecado mortal. Se aceptó esa canción, es una gran canción, creo que es uno de los temas más hermosos que se han hecho, y me seleccionaron para ir, gané el festival, y eso me sirvió para colocarme, es decir, que yo no he tenido... El aprendizaje lo tuve que hacer después, ¿no? Sí. Pasito a pasito, poquito a poco, porque de golpe tuve la suerte de encontrarme con Sambana, de encontrarme con un premio en aquel entonces importantísimo que significaba colocarte ya en primera línea y, bueno, y después hacer todo el aprendizaje, todo el meritaje, todo el meritorio. Porque tú sigues en activo, Salomé. Sí, los artistas, los cantantes, los artistas, porque hay artistas y cantantes, los artistas. Somos como los toreros, nunca nos retiramos, es decir, un torero nunca deja de ser torero, claro, porque no toree y tenga 70 años. Y nosotros somos artistas, aunque tengamos 70 años y aunque estemos en nuestra casa con la calceta. Yo no estoy con la calceta, ¿eh? No, ya lo sé, ya me imagino sigo en que activo. No. Y además encima presento programas de televisión que se me dan muy bien. Y muy bien, además. Muy bien, porque yo lo he visto, ¿Quieres pero que veamos imágenes de Eurovisión? Presentó exactamente. ¿De Eurovisión? Sí. ¿Te gusta? ¿Te gustaría? Sí, hombre, claro, y además está Laura también. ¿Tienes el vestido? ¿Lo guardas? Sí, pero no me cabe. Bueno, aquí lo vemos, mira. Ay, no, esto no es del Festival de Eurovisión. Esto no es. No. Ay, bueno, claro, es que no sé si ha habido algún problema. No eran las imágenes porque el vestido no era el mismo, precisamente lo estábamos comentando. Esto creo que es una selección que se hizo
bueno, una selección que se hizo para el del año 70 o 71, una cosa así. ¿Sabes qué pasa? Que ha habido... han organizado este programa con muy poquito tiempo y entonces no hemos tenido quizá las únicas imágenes que bueno, había es igual, que las habrá. Es igual, pero... de todas formas esta imagen es del año siguiente. Pues es igual, es lo mismo. Y el... Perdón. En la gala del 40 aniversario, que tenemos un poco más de tiempo, saldrán las imágenes de Eurovisión. ¿Las tienes? Sí. Pues claro me tienes que hacer sí. una copia porque yo no tengo nada. Claro que sí. Y para Existen. enseñárselo a mis nietos el día de mañana, ¿verdad? Pues habrá también del 65, cuando yo fui por segunda vez a Eurovisión, porque yo he ido 2 veces a Eurovisión. Sí, fuiste 2 veces, la segunda con la canción Qué bueno. Sí. Exacto. Bueno, pues ya está, me parece que vas a tener que hacer 3 copias, porque yo también quiero la de Eurovisión. Valerio, si tú tuvieses que hacer ahora un espectáculo musical, vas a hacer ahora una gala, pero después un musical, ¿qué harías? ¿Lo harías exactamente igual que lo hacías antes? ¿Incorporarías cosas nuevas? No, la gala que vamos a hacer para celebrar el 40 aniversario no será un espectáculo musical, tendrá música y números de espectáculo y humor y muchas cosas, pero la gala es un evento, es un acontecimiento televisivo, hablamos de 40 años de vida de esta casa fantástica y del nacimiento de la televisión en España, por lo tanto es un poco la fiesta de todas las televisiones, aunque esta ha sido la primera televisión que apareció en España y durante 34 años tuvo el honor de ser la única televisión en España. Los musicales en este momento están de capa caída, desgraciadamente, en todos los países del mundo. Los musicales clásicos a la antigua no están de moda, desgraciadamente digo. La gente quizás quiere ver en televisión algo más que un espectáculo. Busca las emociones fuertes, busca el humor. Posiblemente, Valerio, porque se le han dado demasiadas cosas. Quizás sí, porque hubo una saturación de música. Pero ahora, de ninguna manera, ni yo ni nadie podría hacer un musical como los hacía yo. En primer lugar, porque no sería rentable. Yo trabajaba mucho en mis programas musicales y a veces tardaba 4 horas para grabar una canción de 4 minutos. Ahora en 4 horas se tienen que hacer 4 programas de 1 hora. Claro. Hay un planteamiento más industrializado de la televisión. Nadie puede permitirse el lujo que me permitía yo o que se permitía Televisión Española en trabajar cada segundo de una canción y en intentar sacarle el mayor provecho. Los musicales de ahora tienen que ser, creo yo, o cuando volverá la moda del musical, porque las modas en televisión son cíclicas, serán más espontáneos. De hecho, El Semáforo no deja de ser un programa musical o de variedades, pero me es muy violento decir aquí hay 3 estrellas de la canción. Pues ahora de moda están los artistas anónimos. Ahora la gente que quiere ver a los que pues no llenan estadios o no llenan teatros, el espectador busca la espontaneidad del artista anónimo, del artista desconocido. Pero qué duda cabe que en todos los países del mundo también, yo pongo siempre el ejemplo de los países del mundo porque estamos en un concierto europeo e internacional en todos los países del mundo, las estrellas verdaderas nunca pierden un sitio en la memoria del pueblo y siempre gozan de la simpatía del pueblo. Estás dando la razón, Marisa Medina, que ha dicho antes exactamente lo mismo, y bueno, y todos los que formamos. Lo que tiene razón Mario, lo que dice, que las estrellas verdaderas siempre permanecen, pero que la gente está cansada efectivamente de tantos canales, de ver tantas veces a los mismos artistas, y le gusta lo nuevo, eso, la emoción fuerte de un desconocido que de repente le sorprenda, y por eso gusta ese tipo de programas. ¿Pero de verdad le sorprende o se ha perdido la capacidad de asombro también? Se ha perdido mucho, pero puede ocurrir que alguien siempre se espera el milagro, ¿no? Aunque a veces no llega. Yo quiero pedirle perdón a Marisa Medina por una cosa. Hace muchos años, y tengo que reconocerlo públicamente, hace muchos años, un día me dijo, quiero presentarte esta tarde a un chico que tiene mucho talento. Y me llevó a una cafetería y me presentó a Víctor Manuel. Yo dije después, no me gusta este chico. Fíjate qué burro fui. ¿Cuánto tiempo hace, verdad? Debe ser el único error que has cometido. No me acordaba ni yo, digo, ¿qué iba a contar Valerio? El único error. Gracias, Conchita. Gracias por estar aquí con nosotros.
Valerio. Muchas gracias. Salomé A vosotros. y Marisa. Y ahora que nos tenemos que ir, es una paradita muy pequeñita y volvemos enseguida. He dicho paradita, qué mal, ¿verdad? Paradita ¿Cómo en se José dice? Manuel, ¿Cómo se dice? Que le decimos cariñosamente el ¿Cómo se paradita. dice, Tate? Paraíta. Eso. Paraíta. Y volvemos enseguida. Paradita. Exacto. ¿Qué estabas diciéndome? veo fatal. Ah, que ves fatal, que ves fatal. Bueno, seguimos en Mañanas de Primera y con una llamadita que tenemos para darnos una respuesta y nosotros, pues darle eso, 10.000 pesetitas, regalarle. ¿Con quién hablo, por favor? Hola, con Vicenta, Vicenta, que llama desde desde Alicante. Alicante. Mira, te recuerdo la pregunta, ¿quién era el protagonista del programa súper premiado El Asfalto? Creo que era Narciso Ibáñez Menta. Narciso Ibáñez. Yo tengo aquí Serrador. No, Pero sería Menta, claro, Yo el creo padre, que que era el sí. actor. ¿Eh? Venga, 10.000 pesetas. Vale, 10.000 muchas pesetitas. gracias. Vale, a ti, enhorabuena. gracias. Adiós. Otra preguntita lanzo. ¿Cuál era el nombre de la familia que invitaba a los pequeños a irse a la cama? ¿Mm? ¿Cuál era la familia? ¿Tú la sabes, Laura? La familia... Tú sí. No lo digas, no lo digas. Generación, ahí No lo nos digas. íbamos nuestra Ah, generación que a tú la te ibas a la cama. cama Yo con esta familia. Sí, no lo Ya, sé. muy bien. Pues mira por dónde. No me he enterado. Claro. ¿Con quién te ibas tú a la cama? Claro. Con el de la gorrilla. Muy bien. Bueno, pues ahora seguimos. Y yo estoy feliz y encantada porque hay tantas gentes importantes, tantos personajes que han pasado ya y todavía tienen que pasar. Y vamos a ver, Julia Martínez. Hola, buenos días y bienvenida a Mañanas de Primera. Aquí no te digo nada porque ya te he visto, que le he tenido sentadito aquí así a mi lado y ya te he visto. Yo como los pájaros, siempre en las barras. Sí. Y con una chica guapísima, con unos ojos, Dios mío, ustedes Muchas lo saben gracias, Laura. qué ojos tiene. Y con una gran profesional que es Concha Galán. Muchas gracias. Hola. Teresa, yo no sé lo que son 100 millones, yo he oído algo, pero así contados yo no sé lo que es eso. Hombre, yo no los vi en ningún caso, pero lo cierto es que esta casa tiene muy a su honra haber dado el premio más importante que se ha dado jamás en un concurso de televisión en el mundo. 100 millones. 100 millones en el primijuego, si es verdad. ¿En el primijuego? Sí. Ah, ¿y quién fue el afortunado? No se sabe. Pues no, sí que se sabía, claro. No recuerdo su nombre. Lo tengo ahí. Me lo pasé. Es que pidió chuletilla. Era un... No, pero es igual, vamos. Bueno, luego lo decimos. Luego sí. lo decimos, No, luego lo lo decimos, decimos. venga. Lo decimos. Y este hombre se pone tan contento, ¿no? O no se lo creía. Estaba un poco agobiado porque decía que era mucho dinero y no sabía qué hacer con ello. No te creas, ¿eh? Lo de tener dinero no es muy bueno. Bueno. Uy, ¿por qué no? Miro a Pedro. ¿Por qué no, verdad, Pedro? Parece que pueda yo, dice... Lo de tener dinero no es muy bueno y me mira a mí, pero ¿qué pasa? ¿Que yo soy Rochi? No, es que me pillabas justo enfrente. No, pero el dinerito nunca viene mal, nunca viene mal. Y sobre todo, hubo una época que a una familia muy, muy famosa de televisión española, pues le venía muy bien, que era la Casa de los Martínez. ¿Se acuerdan ustedes? Pues aquí está su principal intérprete con... ¿cómo? Carlos Muñoz, ¿verdad? Carlos Muñoz. Julita siempre va, Julia Martínez. Julia Martínez, ¿qué tal? ¿A qué les hacía falta dinerito a esa familia? Desde luego que sí. Porque erais muchos. Éramos muchos, sí. Además teníamos dos criadas, figúrate tú. Claro, Rafaela, que era Florinda, Rafaela y Florinda. Carlos Chico. Muñoz, Mari Carmen Yepes, Mari Carmen Prendes. Era una familia, y los dos niños. Yo recuerdo y dabais una llave cuando iba, porque yo fui de invitada, que me invitasteis, era una llave preciosa de la Casa de los Martínez y decían, y cuando quieras puedes venir a la Casa de los Martínez. Y eso es lo que querían hacer todos los españoles en aquel momento. Todo el mundo quería la llave. Tuvimos 3 modelos de llaves. Pero querían la llave para ir a esa familia. Sí. ¿Sabes que la gente llegó a pensar que erais una familia de verdad? Ya lo creo que sí. Y cuando nos preguntaban por los niños si eran nuestros y les decíamos que no, pues se quedaron un poco decepcionados y decían, pero ¿cómo nos engañan? Porque es que se creían verdaderamente que íbamos toda la familia los viernes a hablar con... Tú puedes meter baza cuando quieras y preguntar lo que quieras. Yo me he vuelto muy educado y cuando me Oye, toque. Julia, ¿es ¿verdad que tenía cierto carácter entrañable como ahora lo tiene Hostal Royal Manzana? ¿No le ves parecido así? Por lo Pues menos sí, en ese, en la es parte verdad, entrañable.
tenía una parte de espontánea, de improvisación, que también tiene algo de eso el Hostal Manzanares, ¿no? Porque Lina es una mujer que trabaja de esa forma así tan espontánea y tan ocurrente, que sobre la marcha pues todo lo que se le ocurre lo incorpora y claro, te descoloca un poco a veces, ¿no? Y sí, pues en ese sentido sí se parece al caso de los Martínez. Oye, Julia, además de teatro y a casa de los Martínez, tú has hecho mucho teatro. Teatro y mucha televisión también. Y desde mucho, el Paseo de la Habana hasta hablo de aquí. teatro en Sí, televisión, de teatro en televisión, en aquel Estudio 1, Sí. que hacíais todo unas tipo de obras. maravillosas. Una principalmente, que es la que tengo un recuerdo fabuloso, es de Delito en la isla de las cabras de Hugo Betti, que eran unas mujeres que dejaban encerrado al actor en un pozo hasta que se moría, y aquello fue bastante impactante, tuvo mucho éxito. Tuvo un enorme éxito. Y también tuvo un enorme éxito. Dígame. Dígame. No. Tuvo un enorme éxito Pedro Ruiz con un amor. ¿Qué pasaba con la moviola? Que es que yo no entiendo nada de fútbol. Pues nada, eso fue fruto de una precocidad de mi vida, porque aunque mi carrera no ha transcurrido solamente en la televisión, pues como había fútbol y sigue habiendo fútbol, y el árbitro no veía bien, pues la idea no fue mía, fue del señor de la Plaza, que entonces era jefe de deportes de esta casa, uno de los jefes más importantes. Se aplicó lo que se llamó la moviola a Estudio Estadio, título que era mío y que ha seguido mucho tiempo. Yo tenía entonces 21 años o 22, y luego ya me dediqué al teatro, y luego pues mi carrera en la televisión es de entrar y salir, ¿no? Pero aquello dio mucho que hablar y se ha continuado usando. Y yo creo que lo que ha cambiado en estos años, si me permites una pequeña reflexión, que me preguntaban otros compañeros antes, a pesar de mi extremada juventud, que estoy en el principio de la joven madurez, pues es que la televisión en este momento ya no se ve como se veía antes, porque antes se veía con una veneración extraordinaria. Es decir, uno entraba en un bar y la gente dejaba de jugar al dominó, la gente dejaba de hablar, la gente dejaba de tomar pinchitos porque estaba viendo bonanza o porque estaba viendo cualquier cosa. Sí. Hoy en día es al revés. Hoy es muy difícil concitar la atención del espectador, y eso yo creo que ha convertido, como decía Chicho desde el estudio de Radio Nacional de España, los mensajes en más groseros, comillas, groseros desde el punto de vista intelectual. Por eso él prefería de sus creaciones el televisor, que yo recuerdo muy bien que era un espacio excelente, donde a un espectador se le colaba el mundo de la televisión en casa y acababan disparándole, matándole, violándole en su propio sitio. Yo creo que deberíamos pensar todos en recuperar de ahora en adelante una cierta televisión, no digo más amable, pero sí con un poquito más de contenido hondo, que se lleva poco, porque luego el share no da el 38%, pero Hoy bueno, el share, todo por el share no puede ser. Con la H intercalada. El sharetón, es una cosa, el share. sharetón. Pedro, todas aquellas personas que como tú pues han hecho grandes cosas, Yo he hecho pocas, ¿eh? sois un poco polémicos. Yo he hecho pocas. ¿Por qué eres un poquito polémico tú? No quisiera estar pedante, ni mucho menos, porque hoy no es día de eso. No lo estás. Decir lo que uno piensa es siempre polémico. Si Quevedo resucitara hoy no presentaría un telediario. No le dejarían. Pero bueno, etapas pasadas atrás, yo creo que cambiar de cosas siempre da mucho buen rollo por dentro, porque es preferible tener un futuro fracaso que un éxito repetido. Repetir un éxito amarillea, por eso yo voy cambiando siempre de una cosa a la otra. Entonces, hoy es el aniversario de esta casa y yo estoy muy contento de estar aquí con estos compañeros, de haber visto a Matías Prats, a Juan José Castillo, a Julia Martínez, a ti, a todos los que están allí. Ven en la mesa, Ramón y ahora, Sánchez hay una Miguel mesa de la Cuadra allí. Salcedo, Pedro Macías, ¡Qué Pedro mesa! Urquiza, ¡Ay, Dios Pedro mío! Amestoy, ¡Qué Eduardo mesa! Sotillos, José Luis Balbín, todos ellos jóvenes saltadores de pértiga que han venido a hacer un salto más con ustedes y con nosotros en este aniversario. Pero también la juventud ahora viene pegando, pero pegando muy fuerte, muy fuerte. Pero que no se atrevan, al mismo ring que no suban, cuidado, cuidadín, que dice una amiga mía. Ya nos gustaría subir, ya nos gustaría. Cuidadín. Sí, porque nosotros nos han dicho, hombre, como la representación de las nuevas generaciones, lógicamente estar hoy aquí en este plató, en este día que se celebran los 40 años de Televisión Española y estar rodeados de tantas personalidades, tantas gentes importantes que significan Televisión Española, dices, qué bien, porque yo también tengo un huequecito, aunque yo llevo ya muchos años en Televisión Española, dices, claro, estoy considerada como las nuevas generaciones y ojalá dentro de 40 años, ¿verdad, Teresa? Seamos nosotras las que acudamos a un programa para celebrar esos 80 años de Televisión Española. Yo vendré. Y yo también espero. Yo no me lo pienso perder. No sé cómo, pero yo vengo, yo no me lo pierdo. Yo no me lo pierdo. Yo creo que lo que es bonito es estar aquí después de esos 40 años. Claro. Haber permanecido activo en el trabajo, en la televisión, en el teatro, en fin, en todos los campos. Naturalmente que sí. Y la sensación que tenemos con Che y yo, y lo comentábamos hace un instante, es la de que es siempre un intercambio continuo. Es decir, vosotros seguís dando cosas y nosotras y nosotros seguimos aprendiendo. Eso es lo más bonito. Es decir, que haya mucho que contar todavía y mucho
mucho que aprender y mucho que ver. Pues es cierto, tienes toda la razón. Y nosotros también de vosotros. ¿Cómo hablan los jóvenes? Qué bien, ¿eh? Muy bien, Qué bien. muy clarito. ¿Qué tienes? 16 años, Teresa. Muy clarito. Pero Calla. ¿Pero cómo permites tú llamarte Teresa viejo? Llámate Teresa nonnata, por favor. ¿Pero cómo hablas? 10 años más de los que has dicho nada más. Concha, tú has dicho que llevas muchos años. Sí. Bueno, muchos años. Bueno, sí. Oye, Bien. muchos años que deben ser, pues no sé, 6, 7, ¿no? Años. 9 años. 9 años luchando, trabajando. Tú lo has dicho, luchando, Eso. trabajando, que la gente no piense que porque nadie regala nada y se te hace difícil ir buscando y encontrar un huequito cuando... Bueno, hoy es un día para celebrar los 40 años. Sí, es difícil, lo que dices tú. Llevo 40, muchos años Me ha gustado la pausa, luchando, tú lo has dicho, trabajando. Pero eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? Hay que luchar muchísimo, sí, Ya. porque Todo cuesta Julia muchísimo, y yo todo. seguimos luchando. Sí, ¿no? Cada Eso sí, día hay ¿verdad? que seguir luchando, eso es Día a cierto. día. Tienes que ir diciendo, oye, que estoy aquí, pero para estar aquí tienes que demostrar que sirves Y a o que Teresa no te sirves, pasa ¿no? igual, Teresa. No, tienes Y que estar además, constantemente. Yo me figuro que esta carrera es una, y Laura lo puede decir, y Julia, es una carrera de ir sumando poco a poco, ¿verdad? Sí, yo siempre he dicho ir apuntando. subiendo Perdona un escaloncitos momentito poco a que me voy a poco. enterar con qué familia te iba tú a la cama. Ah, venga. Oye, No, si no, que lo sé yo. Antes de que preguntes, el creador de eso era un barcelonés estupendo, Paco Macián. ¿Paco? Sí. Sí, el dibujante Ya. y animador de eso era Paco Macián. Pues muy bien, en homenaje a él. Esta pregunta, ¿con quién hablo, por favor? ¿Sí? Con Inma, Inma, que llama desde... Granada. Mira, te recuerdo la pregunta. ¿Cuál era el nombre de la familia que invitaba a estas niñas tan guapas a irse a la cama? Pues yo no soy, yo es que soy muy joven, pero era algo así como los peques o peniques o algo de eso. Ya. Si quieres te canto la canción, que eso me lo ha dicho mi ¿Sí? vecina. Ahora, si me cantas la canción te doy el premio. Venga. Pues esa de vamos a la cama. ¿Era esa? ¿Era esa? Claro, para que mañana podamos llegar a Pues venga, ahí Y había un está, chiquitín. la familia Telerín. Fantástico. 10.000 pesetitas. Digo, después de haberle preguntado a todo el bloque. Fíjate. Menos mal que te sabías la canción. Bueno, enhorabuena, 10.000 pesetitas. Vale, gracias. Era esa, ¿verdad? Claro, Era claro. esa, la Claro, chiquitina, claro, la claro. chiquitina. La familia Telerín. Uy, se me te ha caído el telerín. Se me ha caído un bafle que llevo aquí. Llevo aquí un Se le ha bafle. caído la trompa de Eustaquio aquí en para pleno oír programa, a- en directo, señores. para Se oír le a ha Luis- caído a Laura Valenzuela la trompa de Eustaquio, si ustedes no lo han visto. Es que es verdad. Tenía metido a Eustaquio ahí, se le ha caído todo Eustaquio. No es Eustaquio, es Luis Valinsola el que tengo aquí dentro, porque él me Luis, habla. ¿estás por ahí? Está aquí dentro. Está aquí dentro. Bueno, pues que gracias, que nos vemos. Hemos quedado que dentro de 40 años todos estamos aquí otra Sí, vez, sí, ¿eh? estamos ¿De dispuestos acuerdo? todos, claro. Pues nada. Pero a mí llámame yo- vía satélite digital, por favor. Si no. Ah, sí, no, nada. Si no es Si no es digital, digital, no hay nada que digital, decir ya. nada. No, venga. Un besito a todos. Hasta Un beso muy luego. fuerte. Gracias. Wow. Qué difícil, qué difícil. Por favor, ni uno que se levante. Un beso. ¿Cómo que ni uno se levanta? Un beso, todo el mundo sentado. Todo el mundo sentado. No tengo un papel, no tengo nada. Nada, no tengo nada. Tengo, lo que sí tengo es una mesa. A mí cuando dicen eso de maestro, yo no sé qué os pasa a vosotros, pero es que es la verdad, es que es así. Nosotros reconocemos a Pedro Macías únicamente. Dice la palabra maestro y por la edad, vamos. Y yo reconozco que tiene razón. Por la edad. ¿Ves qué bien? José Antonio Plaza, ¿estás de acuerdo? Enseguida se lo digo. ¡Ah, me estoy! ¡Ay, Dios mío, qué desesperación! No era broma, no era broma. Se me ha ido el santo al cielo y tengo tantos santos hoy que se me ha ido. Ay, es José... No. Alfredo Plaza, el amigo de Alfredo Plaza no es José Antonio Mestoy. Gurrianán. De verdad, yo voy a llorar, ¿eh? ¿A que Es el lloro? primo vasco, sí. Yo lloro, yo lloro. Luego os cuento una cosa. Don Alfredo me estoy. A propósito de eso. De- Luego os cuento una ¿Ah, cosa. sí? Hombre, La del Mida. ¿Eh? La del Mida. la del Mira es histórica. La del Mida es histórica. Bueno, don Alfredo me estoy. José Luis Balbín. Muy bien. ¿A que sí? ¿A que Muy me ha bien, salido? estupendo. Es que yo lo de los nombres, Qué bien bueno, empezamos. me equivoco siempre, Qué bien. pero lo de los nombres. Sí, a mí sí, Ramón sí. Sánchez Ocaña. ¿Qué querías, Hola. prueba? Hola, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Te De veo salud, muy bien. más delgado que antes. No lo creo. No lo creo. Te lo agradezco. Don Eduardo Sotillos. Más gordo. Muy buenos días. Y bueno, Pedro Martilla, Dios mío, ¿cuánto tiempo que no nos veíamos? No tanto, mujer. No, también es verdad.
No tanto, no tanto. Miguel de la Cuadra Salcedo, que quiere decir acción. Pero siempre, toda tu vida has estado en acción. No, es que, bueno, no sabemos dormir, ese es el problema. ¿Cuál es un problema de Que no sabemos dormir? No, no sabemos dormir. Uy, ¿no te acuestas y te cierras los ojitos? Hombre, ¿Cómo? acción, no sé, es que me has cogido un poco así. Hombre, eres un hombre que ha practicado siempre la aventura. Siempre andas por ahí. Yo te recuerdo en tus primeros tiempos, pues siempre andabas de viaje. Yo le comentaba a Sotillo que me quedo en casa ahora y me dicen de dónde vienes, entonces ¿A no que sí? tanto. ¿Veis cómo es cierto? Tate, fíjate lo que tenemos aquí. Ahora mismo está rodeada de un montón de hombres guapos. Madre mía, madre mía. Don Alfredo, me estoy. Usted es una de las personas que yo tengo esos recuerdos, que me quedaba entusiasmada oyéndole hablar. Tú arréglalo ahora. Pero como antes, como antes. Perdón. Es verdad, por lo que decía y por la forma en que tenía de decirlo, que llegaba, ¡plas!, como una flecha, llegaba. En los años que ha trabajado en televisión y que sigue trabajando en televisión, ha presentado muchos programas, ha dirigido muchos programas. ¿Me preguntas? Sí, pregunto. Bueno, tú sabes que uno... Pregunto, yo lo sé, pero uno pregunto. puede irrumpir, uno sale, luego tiene que estar esperando algún determinado tipo de oportunidad, luego tiene que hacer de todo, así se aprende, uno se va consagrando, luego le destronan, luego te restauran y así sucesivamente. Es como una pieza de museo. O sea, te cambian de sala, ¿no? Es el destino de un cuadro. A tu lado está Pedro Erquicia, que también es otro personaje importantísimo. Y yo quería preguntarle, todo lo que ha hecho en televisión, todo. Pregunta. Todo pregunto. Todo lo que ha hecho en televisión, ¿qué es lo que más le ha emocionado? A mí me emociona lo que voy a hacer mañana. ¿Lo que vas a hacer mañana? Sí. Pero en algún momento, en el pasado, te habrá ocurrido. Recuerdos estupendos desde que empecé, fíjate, en Paseo de La Habana. Lo digo bajito, Sí, pero yo creo que yo no sé si... los No, todos los que empezamos en el Paseo de La Habana no somos O todos, sea, ¿no? no. Tú no. Sí. No, Pedro empezó. También, estaba no. Estaba por ahí. Sotillos tampoco. Después, aunque ibas a... Balvin tampoco. No. Bueno, empecé muy jovencito, sí, ya, por vamos, supuesto. un niño casi está en la teta de mi mamá. Más tarde, ¿no? Mucho más tarde. Horarios comunicaciones. ¿Por qué razón los que venís de Asturias? No, porque tardamos más en la conquista. Bueno, eso sí es posible. Pedro Macía estuvo, lo voy a decir. Pedro Macía, ahora lo es, porque sigue siéndolo, pero era un chico guapísimo, ¿y saben cómo le llamaban? Lo digo, puedo. Puedes hacer lo que quieras. Es que las niñas era algo impresionante. Me río yo de los makeovers de estos que hay por aquí ahora, nada. Le llamaban el telebombón. Me parece que me están diciendo que agarre un micrófono. Que tú no tienes micrófono. Tengo un micrófono pequeñito. Esta es la nueva mosca. Esta es la nueva. Pues le llamaban el telebombón, porque era impresionante. Pero además es que lo hacía muy bien. Era un hombre con una gran naturalidad. Y que nos contabas todo muy bien. Estuviste una serie de años y luego, de repente, te fuiste. Una serie de años. Fueron 19 años haciendo telediario, haciendo A Toda Plana, haciendo Panorama de la Actualidad, haciendo Plaza de España, haciendo algo así como unos 90 o 95 programas distintos. Lo que ocurre es que era una época en la que no había más que una emisora de televisión, te hablo incluso antes de que empezara la segunda cadena. Y como casi todo el mundo eran profesionales consagrados y eran profesionales maravillosos, y yo era el chiquito que estaba empezando, aprovechaba todas sus ausencias y yo hacía 5 telediarios el mismo día. Presentaba el programa que iba delante del telediario, el programa que iba detrás del telediario, presentaba otro programa por la tarde, estaba todo el día. No es que fuera el telebombón, es que era la telemacía. La telemacía. Bueno, ya te he dicho que tú viajabas mucho y has hecho unos documentales fabulosos. Ahora estás haciendo algo muy importante, que son esos viajes con... Sí, con jóvenes. Ruta jóvenes. Transargentaria son 7.000 jóvenes que han ido a América y un poco intentamos poner los cimientos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Yo creo que es una experiencia importante para ellos. Son becas gratuitas
y son 40 países. Yo estoy muy contento y cuando sea mayor ya veré qué otra cosa hago. Cuando seas mayor, pues harás 1000 cosas más, 1000 cosas más. Ramón. A tus pies. Yo te oigo siempre, te oigo y además te tengo grabado y quiero repetir y oírlo cuando nos hablas de salud, que es importantísimo. Sí, bueno, fue importante aquel programa, que Más vale prevenir, estuvo como 10 años seguidos en antena, lo cual era bastante significativo y mira, ahí estamos viendo una imagen. Sí. Fíjate, con algún kilo de menos, algún año de menos también. ¡Uy, qué bonito! Mira lo que te ha dicho Pedro, que sí es tu hijo. Estuvo 10 años en antena y fue muy gratificante, la verdad es esa. Pero luego has seguido, porque yo recuerdo que también en algún programa hemos coincidido y nos hablaban de eso. También de salud. Poco a poco te van arrinconando hacia eso y ahí estoy, que estoy muy a gusto en eso. Y el espectador agradece tus consejos y agradece oírte hablar de cosas que le interesan muchísimo, que es eso, que es la salud. Ojalá. Señor Sotillos. Hola, muy buenas. Ha sido un hombre ¿cómo que ha sido un emblemático. hombre? Es que no me dejas terminar. ¿Cómo voy a dudarlo? Ni un momento, por es que favor. estoy muerto. Ni un momento. Un hombre emblemático en televisión muy española. emblemático. Que no, sí, absolutamente. Ha sido una persona que ha aportado muchísimo a televisión española y que has trabajado mucho en televisión española. Sí, pero yo creo que mucho menos que todos los que me rodean. Yo más bien me considero un hombre más de radio por años, ¿no? En televisión pues he estado haciendo una etapa de unos telediarios, junto por ejemplo aquí presente a Pedro Macía, una etapa muy bonita con Lalo Azcona y Miguel Ángel Gonzalo. Bueno, nos quedamos un poco la cara, ¿no? Y luego hace poco tiempo pues también he tenido la oportunidad de conocer La Madrugada, y La Madrugada española en unos telediarios hace 6 meses en televisión española y algún programa cultural, pero realmente yo al lado de estos señores aquí soy un advenedizo, absolutamente. Yo creo que no. Yo creo que no. Antes decía Alfredo Amestoy, hablaba que solo había una cadena, en televisión española que era la 1 y no había más, no existía. Sí, Hablo de hace muchos años. Por un lado era más difícil, pero más fácil a su vez, ¿no? Que bueno, solamente... claro, pero a mí es que cuando me dicen que entonces no teníamos competencia porque no había eso de las audiencias, no es cierto, porque existía el cine y lo sabe muy bien. José Luis Balbín lo sabe, que existía el cine y que ir al cine era como un rito para la gente los sábados, los jueves y sobre todo lo que sí había que ver siempre era la clave. La película era muy buena. La película era muy buena. Clave. Y estábamos en segunda cadena. Siempre estuvimos en segunda cadena. Y además nunca aspiramos a la primera. Eso queda siempre muy bien, porque si tiene menos audiencia, ahora que se lleva tanto lo de la audiencia, pues siempre se dice que como estamos en segunda cadena, es la cadena de élite, no hay problema. No, pero eso no es así, porque la segunda cadena siempre ha sido importante y sobre todo claro. La clave lo ha sido más. ¿Sabes la cantidad de cosas que hemos aprendido con tu programa? ¿Que duró? ¿Cuánto tiempo duró? El que más aprendía era yo, porque me aprendía previamente a la documentación. Pero luego nos lo enseñabas. Era una beca bastante bien pagada. ¿Cuánto tiempo estuviste con el programa? Bueno, la clave es que es una cosa intermitente. Es un poco como el Guadiana, ¿no? Y entonces, pues, depende de que se cuente desde el primer día hasta el último día de la última clave, o que se cuente por etapas. Ha tenido 4 etapas, pero en total serán... Mis colaboradores siempre lo saben de memoria, yo no me acuerdo, como 600 claves o algo así, habrá. Más o menos. Pues ahora, hablando de tiempo, que dice José Luis lo de la clave, yo creo que el programa que más permanente que ha estado en televisión española y que siga es Informe Semanal, que un día se me ocurrió hace 23 años. Es una creación de Pedro Ortiz. Hablando de tiempo, le estamos distrayendo, Laura, porque le acaban de señalar que nos teníamos que ir a la publicidad. Un segundo, unos segunditos nada más, lo que tengas que decir, unos segunditos. Y eso que no ha trabajado casi nada en televisión, dice, ¿eh? Recuerdo a un amigo nuestro, que es muy importante en televisión española, y aquí estamos la mesa de informativos, José de las Casas, nos hemos puesto antes de acuerdo, y hemos estado hablando de Pepe de las Casas. Yo no solamente recuerdo a Pepe de las Casas, sino que Pepe de las Casas me llamó para hacer galas del sábado. O sea, le tengo un aprecio impresionante, porque muy importante, profesional y humanamente también. Pues sí, verdad que sí. Y nos ha enseñado casi todo. Pues nuestro hermano mayor. José de las Casas, un abrazo muy fuerte para él, de parte de todos. De todos. José Antonio Plaza, también. ¡Ay, Dios mío! No me lo voy a perdonar nunca y le voy a pegar ahora. No, me lo ha pedido. Me lo había pedido
a José Antonio que lo dijera. Bueno, pues nada, señor Amistoy, muchísimas gracias por haber venido, gracias por perdonarme por todo esto y que nos veremos dentro de 40 años. 40 aquí. años, sí, claro. Yo te sigo viendo. Claro, Emplazamos a estar aquí dentro de 40 años, ¿de acuerdo? No acabarán con nosotros, ¿eh? No acabarán. Y ya sí, ahora ya nos vamos a va a hacer un programa dentro de 40 años sobre las momias del Museo Británico. Oye, pues las momias tienen también su mérito, porque no, mira toda la colección egipcia. Pero dile a tu hija que se dé prisa porque queremos hacerlo con tu nieta. Me parece muy bien. Pues mientras tanto vamos a hacer una paradita, Tate, y volvemos enseguida. Pues hace un momentito hacíamos una pregunta sobre una familia muy popular que había en un programa infantil, Los Chiripitifláuticos, y pedíamos 2 nombres de personajes de ese grupo. Yo tengo aquí un personaje, mira cómo está. Qué barbaridad. Valentina, Mari Carmen Goñi. Exacto, pero no me conoce nadie por Mari Por Mari Carmen Goñi. Goñi nadie. No, en la radio la Goñi. Pero y ahora, en la televisión Valentina. Pero ahora mismo eres Valentina. Ahora estás en la tele. ¿Te recuerda todavía la gente? Muchísimo. ¿Te ven por la calle? Estuve esta semana pasada en Barcelona. Bueno, firmo autógrafos, o sea, es increíble. ¿Sabes qué pasa? Que toda la gente que ahora tiene más de 30 años, pues o eran niños o eran señoras mamás de niños. Y claro, pues me conocen muchísimo. Y te siguen llamando por tu nombre, Valentina. Sí, Valentina, además me quiere Valentina. muchísimo la gente, me encanta. ¿Y personajes de aquella época entonces eran el Capitán Tan? El Locomotoro, el tío Aquiles, los hermanos Malasombra. Los hermanos Malasombra, qué bueno eran esos. Sí, eran malísimos. Somos malos, Malasombra, somos malos de verdad. Somos como una espina que no se puede aguantar. Vaya 2 personajes más Sí, Laura, ¿cómo la ves? La veo fenomenal. Está igual, exactamente igual. Es tanto como igual. Espejito mágico. No, está igual. Y a mi lado, ¿quién está a mi lado, Tato? A tu lado está un bandolero, un bandido. Siempre a la verita tú. Don Sancho, gracias. Fíjate tú, en la época en la que Estados Unidos exportaba mucho cine policíaco, una serie famosísima, pues nada, en España rompemos con Curro Jiménez, con Los Camioneros, con este hombre. Con este hombre, y eso y con Los Camioneros también, pero ahora no le dejo hablar. ¿No? Nada. Ahora Déjame que diga una cosa. Bueno, pero poquito. Una así chiquitita. Poquito. Un homenaje a Óscar Vanegas. Sí, señor, el Por creador supuesto. de nuestro Creador programa. de- Gran amigo nuestro y además un personaje importante en la televisión de su país y aquí. Aquí hizo Así es. muchas cosas. Un programa que estaba Trabajó nombrando hace contigo, poco. Tenemos que era suyo recordar también. con muchísimo cariño y O sea admiración que, sí, a Óscar Vanegas. Ya lo creo. Y, ¿saben? Félix Rodríguez de la Fuente era un hombre que nos enseñó a amar a los animales. Nos enseñó que no son tan fieros ni tan malvados como se cree, sobre todo por una serie maravillosa, muchas hizo, pero una maravillosa sobre los lobos. Bueno, estos animales que parece que nos dan muchísimo miedo, que son muy salvajes, pues la verdad es que él nos explicó cómo pueden ser también amigos del hombre. Hizo este programa, el de aquellas tantos reportajes maravillosos, y hoy está con nosotros, está Marcel Parmentier, de Rodríguez de la Fuente. Marcel, bienvenida. La verdad es que me emociono muchísimo cuando me acuerdo de tu marido, porque era una persona fantástica y un profesional increíble. Tú colaboraste con él, colaborabas mucho con él, bastante. sí, ¿verdad? Por lo menos no le daba la lata. No le daba, no. Pero aparte de no darle la lata, yo sé que salías al campo mucho con él, que ibas y que incluso pues le ayudabas cuando tenía que escribir los guiones de los reportajes. ¿Sí? No, porque en el caso que Félix nunca escribía guiones, que es la peculiaridad de Félix. Félix grababa voz directamente sobre imagen y para la sociedad de autores, cuando ya estaba grabada la voz y la película terminada, es cuando se escribía el guión para mandar la copia. Pero yo he visto... Así, todo al revés. Todo al revés. Todo lo llevaba en la cabeza. Pero yo he visto en algún reportaje cómo estáis los dos con unos cachorritos de lobo. Pero sí, hace muchísimo tiempo. Eso era ya en los años 60, cuando él inició su colaboración con Televisión Española. Después ha escrito libros. libros. Los viejos pilares como tú de televisión. Sí. Ha escrito libros.
muchas enciclopedias. La enciclopedia famosa Fauna, que se tradujo a 15 idiomas y se vendió pues casi después del Quijote tanto, porque hace 8 años ya estaban por encima de los 12 millones de ejemplares mundialmente. Tú puedes imaginar que un país como España, donde el deporte nacional son los toros, y no es para hablar peyorativamente del tema, al revés, porque es parte del patrimonio cultural de España, pero que sea una obra editada, escrita por españoles de un país como este, que es la obra que más se ha vendido en el mundo sobre temas de animales. ¿Cómo era Félix como padre, como familiarmente? Familiarmente Félix era exactamente igual que en televisión, igual, superlativo en todo, entrañable, cariñoso, auténtico. Era un hombre absolutamente fenomenal. Y todavía me estoy preguntando cómo he tenido la dicha y la fortuna entre 36 millones de habitantes dar con él, porque era un poco el hombre de mi vida, lo que había soñado siempre. Sí, como profesional le conocíamos, pero como, en fin, personalmente, pues parecía que era un hombre un poco duro, digamos, un poco adusto, en no lo era, absoluto. ¿no? Como un hombre que sentía tantísimo la naturaleza, la vida con V mayúscula, que sabía transmitir al gran público este mensaje entrañable, pues un hombre duro. Es un hombre privilegiado que tiene una sensibilidad, un poder de percepción increíble. Este hombre no puede ser duro nunca. Lo que pasa es que es un hombre que tenía carácter, que es muy distinto. Tenía carácter y además sabía los peligros que se enfrentaba cuando hacía algún reportaje. Es lo formidable también de la cuestión. Félix hacía todo con peligros calculados. Todo lo tenía pensado, todo lo tenía previsto y francamente es un accidente como pasan siempre los accidentes de forma fortuita, pero has de saber que yo desde el primer día que conocí a Félix hasta el día del accidente nunca le he conocido con una sola herida en ningún sitio del cuerpo. Pues Marcel, gracias por haber venido, gracias por recordarnos a ese maravilloso amigo, compañero y profesional que fue tu marido Félix Rodríguez de la Fuente. Muchísimas gracias y este aplauso para él. Y feliz cumpleaños. ¡Ay! Y tengo que decir una cosa. Feliz cumpleaños, nos dice feliz cumpleaños, feliz 40 aniversario, pero es que yo me he enterado que es el cumpleaños de Marcel, con lo cual te felicitamos, Marcel. Feliz cumpleaños. Lo que me hubiera encantado es cumplir 40 también. Bueno, nada, es igual, no tienes más. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Y felicidades también, y en este caso, estas felicidades son para esta señora que tengo aquí a mi lado. Y en otro aspecto también para mí, porque Joaquín Prat ha sido una persona maravillosa, un profesional extraordinario y estamos viendo unas imágenes, Dios mío, fíjate, unas imágenes de galas del sábado. Gerard Dani, Henry Stevens, Vicky y los Sonics, Manolo y Ramón, Tip y Coy, John Rose, Palito Ortega. Casi me dan ganas de llorar cuando veo esto. No empiezo porque empezamos las dos. Marian Sember, que es su mujer. Y perdona, pero yo lo de viuda, me parece, eres su viuda, es verdad. Sí. Pero para mí ha sido tanto tiempo. Mírate, ahora estas imágenes son, me parece que de 1 millón. 1 millón para el mejor, porque Joaquín Prat hizo tantos programas, hizo muchos concursos, hizo muchos programas musicales. Yo tuve el honor de estar con él y de aprender, porque ha sido siempre un hombre de radio y de televisión y de lo que fuera, de lo que le echaran, ¿verdad que sí? Sí, Marian, ¿verdad que sí? Yo creo que primero de su familia y después de la radio y la televisión. Bueno, su familia para él era algo absolutamente sagrado y yo recuerdo que decía, me voy corriendo porque me están esperando mis ratitas, que llaman a sus hijas. Sí. Y a ti no te lo digo, pero también te decía ratita de vez en cuando. Pero yo sé que él fue muy feliz contigo. Sí, yo con él. Tú también con él, ¿verdad? Bueno, te puedes imaginar, 23 años casada, eso no se borra nunca. Además, he sido la más feliz del mundo con él. Cuando tú conociste a Joaquín, estaba pasando un momento malo en su matrimonio anterior. Yo siempre he dicho que encontró a la mujer adecuada y como tú encontraste a Joaquín, hacías una pareja maravillosa. Yo creo que lo éramos. ¿Cuántos hijos tenéis? 4. Yo sé 4 hijos. Tienes una campeona.
además. Sí, eso es verdad. Bueno, este año no, este año es subcampeona. Es subcampeona, pero es igual. Ha sido durante de 7 años. Y otra que quiere ser modelo, bueno. No, es la misma. Es la misma. Quiere hacer tantas cosas al tiempo. Ya. Bueno, igual que su padre, entonces. Sí, tienen tiempo para todo. Igual Joaquín que su también padre. tenía tiempo para todo. Marian, Lilan, es que siempre te he llamado Lilan. Lilan, gracias por estar aquí. El recuerdo de tu marido, de Joaquín Prat, nunca lo vamos a olvidar. Nadie, porque forma parte de la historia de los medios de comunicación y forma parte de nuestro cariño además porque sé que todos los que estamos aquí apreciábamos y queríamos muchísimo a Joaquín Prat. Gracias por venir. Muchas gracias. Y ahora sí, un bandolero, pero vaya bandolero, ¿eh? Un bandolero buenísimo, ¿a que sí? Sí. Todos los bandoleros son buenos. Todos son buenos, pero este personaje, tú mira. Mira cómo corre. Mira qué bonito. Ven a que... Oye, pero tú cuando estabas haciendo ese personaje, ¿qué sentías? ¿De verdad qué sentías cuando era un poco Pimpinela Escarlata? Porque protegías a los pobres de los ricos. Sí, de alguna forma sí. Lo que pasa que preferimos hacer una cosa auténtica nuestra, ¿no? No, lo he dicho racial, porque hay una cierta... Muy racial, muy española y, bueno, tuvimos suerte. Ahora, a caballo te tiraste horas, ¿eh? Horas, años. Años, bueno, ahora es igual, espérate, multiplícalo por años. Años. Fue La verdad que sí, pero bueno, era muy divertido, ¿no? Teníamos menos edad, era más divertido y lo pasábamos muy bien. Sancho, ¿y a qué crees tú que es debido el éxito ese de la serie de Curro Jiménez en la época en la que entran unos seriales americanos muy fuertes, policíacos, con personajes como Macmillan, El Colla, aquellos personajes que había entonces que... Sí, bueno, estaba concebido como una producción, llamémosle, al estilo, por llamarla de alguna forma, el western, ¿no? Y se hizo en ese estilo, y el western pues es un género que evidentemente funciona siempre, todo lo que sea espacios abiertos y caballos, y además que también es cierto que trabajaban muy buenos directores. Sí, había un reparto impresionante. Hoy celebramos ese 40 aniversario de Televisión Española. Por favor, ¿me acompañáis? Claro. Porque, como es lógico, nunca no puede faltar. ¿Qué es lo que no puede faltar? Una tarta. Vamos. Yo querría, por favor, que nos acompañaseis para soplar esa vela. Todos, adelante. Adelante, que hay que soplar la vela del 40. Mira. Del 40 aniversario. Vamos a... Yo hubiese querido 40 velas, pero como no era posible porque hubiese sido un incendio, tenemos una. Bueno. Yo lo que quiero es que soplemos todos al tiempo, aunque sea desde lejos, tenemos derecho. Te voy a decir una cosita, que llevas un día con tus 40 años de... Vaya tela. Los tengo. No me dejan ni hablar, Bueno, hay una sola vela. Voy a explicar un poquito esto, porque me han dicho, explica tú eso. Tú sabes que aquí somos mandados. Sí. Explica eso. Entonces, nos gustaría que soplaras tú como miembro antiguo de esta casa. A ver cómo lo dices. A ver cómo lo dices. Como pieza de oro en esta casa. Bueno, ya lo arreglo. Y como oro nuevo, que soplase también pues la nueva generación. Y mejor que ninguna, pues Larita, que está aquí, que es lo más nuevo que tenemos en la casa, o de lo más nuevo, sin molestar, mejorando lo presente, pues, como digo siempre. Es un honor para mí, de y que verdad. soplen, madre, hija. Sí, y nosotros entonamos el cumpleaños feliz, que es muy bonito. Señora Mestoy, ¿le parece bien? Bueno, he estado esperando este momento 40 años. He estado esperando. Entonces, por favor, yo voy a pedir una cosa. ¿Me permitís que también sople Alfredo Amestoy? Venga. Y Erquicia, que somos 4. Venga, en nombre de todos, ¿de acuerdo? Venga, 1, 2 y 3. La apagamos. Bueno, le cantamos cumpleaños feliz a mamá, Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. No sé si tenemos tiempo, tenemos 2 minutos. Yo quisiera, por favor, señora Mestoy, que hablase usted un nombre de todos los que nos hemos reunido aquí hoy. Pues mira, que lo hemos hecho todo esto y seguiremos haciéndolo, y tú encantándonos como una prodigiosa hada madrina, seguiremos haciéndolo por los mismos que trabajamos cuando teníamos 20 años, siempre por los espectadores.
Este es el único mensaje. Esta es la auténtica verdad, que lo sepan quienes están al otro lado de la pantalla, que todo ha sido hecho por ellos. Así nos han salido las canas y es el momento de que todos echemos una cara al aire. Muy bien, mañana les esperamos. Les esperamos mañana. Adiós. Ahora a comer a casa. Ahora a mangiare la casa.